Esta mujer de buen corazón se llamaba Eumi. Antes de cada viaje de negocios, le ataba cuidadosamente la corbata a su marido. Su relación parecía armoniosa. Pero su marido Jaeo era un mujeriego notorio. La inocente Eumi seguía sin darse cuenta. En cuanto Jaeo entró en el aeropuerto, una mujer hermosa lo siguió de cerca. Los dos se encontraron pronto en el baño del avión. Mina era una diseñadora de moda de éxito. En privado, ella y Jaeo tenían un contrato como socios por un año. Ahora, ese contrato estaba a punto de expirar. Aunque Mina estaba completamente enamorada de Jaeo, solo podía fingir indiferencia. Al día siguiente, en el desfile de moda, las modelos en la pasarela dejaron boquiabierto al público con su impresionante aspecto. Sin embargo, debajo del escenario, la pareja intercambiaba miradas furtivas con frecuencia. Cuando la cámara hizo un barrido, Eumi apareció de repente en el desfile, con la mirada fija en Jaeo. Sin darse cuenta de ello, Jaeo permaneció completamente ajeno a todo, con su atención totalmente centrada en Mina. Eso fue hasta que aparecieron un par de zapatos de tacón alto, incrustados con innumerables diamantes. Las miradas de los tres se dirigieron instantáneamente hacia ellos. Mina sonrió con orgullo y emoción, ya que ella era la diseñadora original de esos zapatos. Sin embargo, Mina seguía sin saber que la creación de Jaeo de la marca de alta gama, Queen, con esos zapatos se debía en gran parte a la contribución de Eumi. Cuando Eumi se topó con los diseños de los zapatos en el escritorio de Jaeo, se le ocurrió la idea de fundar la marca Queen en torno a ellos. Al ver la marca de moda que su marido había creado para ella, el rostro de Eumi no pudo evitar irradiar pura felicidad. Sin embargo, lo que no sabía era que presentar estos tacones como la colección Queen era en realidad el regalo de despedida de Jaeo a Mina, y que no tenía nada que ver con ella. En el banquete de celebración, él le informó en secreto a Mina que transferiría los 50 millones de wons de la tarifa de diseño de los tacones a su cuenta. Mina estaba tan feliz que no sabía qué hacer consigo misma. Después de acordar el lugar de su cita nocturna, Mina se escabulló sola. En ese momento, Eumi entró en el salón de banquetes y pasó junto a ella. Eumi pronto encontró a Jaeo, y le sugirió que se divirtieran esa noche. Inesperadamente, esa noche Jaeo afirmó que tenía que discutir negocios con un cliente, y le dijo a Eumi que no podrían divertirse esa noche. Luego adoptó una expresión preocupada, como si le inquietara que Eumi no pudiera arreglárselas sola, y le preguntó qué pensaba hacer esa noche. Lejos de sospechar de su marido, Eumi le aseguró con ternura que estaría bien. Sin embargo, la consideración y la amabilidad de Eumi solo envalentonaron la indiscreción de Jaeo, porque ese supuesto cliente no era otro que Mina. Hoy era el último día de su contrato. Mina había pasado horas decorando la habitación con mucho gusto. Todo para pasar una última noche alegre y romántica con Jaeo. Más tarde, Mina le convenció, pidiéndole que le regalara los zapatos de tacón alto de la semana de la moda. Sin embargo, Jaeo se negó sin pensarlo dos veces. El drama que siguió es bastante desagradable, así que lo omitiré. Mientras tanto, Eumi se quedó sola en el balcón, expuesta a la fría brisa marina. A la mañana siguiente, Jaeo se transformó en un maestro de la gestión del tiempo. Acababa de terminar el desayuno con Eumi cuando afirmó que tenía una reunión urgente, para aparecer en la mesa de Mina momentos después para comer. Temía sinceramente que Jaeo pudiera comer en exceso. A medida que su intimidad se profundizaba, Mina de repente dejó el tenedor, con el rostro nublado por el dolor, y le dijo a Jaeo que no quería cenar en secreto. Anhelaba cenar abiertamente con él en público. Antes de que Jaeo pudiera responder, su esposa lo llamó, a regañadientes. Jaeo se despidió de Mina. Eumi le preguntó a Jaeo con gran expectación a dónde irían de turismo ese día. Sin embargo, Jaeo empezó a poner excusas para posponerlo. Al ver a su marido tan preocupado, Eumi se culpó a sí misma por haber venido y haber interrumpido su trabajo. Le aseguró que podía concentrarse en sus obligaciones, insistiendo en que ella podía disfrutar sola. Eumi parecía comprensiva en apariencia, pero al ver la figura de su marido alejándose, se sintió profundamente desolada por dentro. Aunque su vida era despreocupada, seguía anhelando la compañía de su marido. Mientras bajaba al aparcamiento subterráneo para salir sola, Eumi se quedó de repente paralizada. Recordó las palabras que le había dicho su madre anteriormente, y reflexionó sobre el comportamiento inusual de su marido en los últimos días. Eumi decidió hacer una inspección sorpresa en su lugar de trabajo. Afortunadamente, resultó ser una falsa alarma. Aunque sin la compañía de su marido, Eumi se dirigió al lugar de su primera cita. En el ferry, dejó que su mente divagara mientras contemplaba la interminable costa. De repente, una brisa marina sopló y un sombrero de paja cayó a sus pies. Su dueña era una mujer joven y hermosa. Esta mujer no era otra que Mina, la socia contractual del marido de Eumi. Mina le dio las gracias antes de marcharse. Inesperadamente, se volvieron a encontrar en un puente colgante en otro lugar. Como ambos viajaban solos, se ayudaron mutuamente a hacerse fotos. Mismo fondo, mismo ángulo. Sin embargo, su tercer encuentro las dejó a ambas maravilladas por los peculiares giros del destino. Lo que intrigaba a Eumi era que, aunque solo se habían conocido ese día, Mina se lanzó a una acalorada discusión sobre el amor. Antes de que Eumi pudiera procesarlo,
Su marido la llamó para preguntarle dónde estaba y a qué hora volvería. Se aseguró de que Eunmi no interrumpiría sus planes con Mina. Jaeho envió rápidamente un mensaje de texto a Mina para concertar una cita a las 10 de la noche. Ni siquiera los gurús de la gestión del tiempo podían rivalizar con la eficiencia de Jaeho. Al regresar a su hotel, Eunmi solo encontró vino tinto y una nota de su marido. Lo siento, querida, no puedo estar contigo esta noche, pero te he preparado tu champán favorito. Mientras tanto, Jaeho y Mina disfrutaban de una cena a la luz de las velas a bordo de un yate. Él incluso había seleccionado un par de seductores zapatos de tacón rojo para ella. Jaeho ayudó galantemente a Mina a ponérselos. En realidad, este era su último regalo de despedida para ella. Al día siguiente, Jaeho le regaló a su esposa un par de zapatos de tacón con incrustaciones de diamantes. Declaró: «Solo tú podrías llevar estos zapatos de cristal únicos». La crédula Eunmi se llenó de alegría al oír esto. Jaeho se arrodilló para ayudarla a ponerse los zapatos. En el aparcamiento subterráneo, mientras se preparaban para volver a casa, Jaeho volvió a colmar a Eunmi de palabras bonitas para entretenerla. Hay que admitir que el playboy sabía realmente cómo seducir a una mujer. Jaeho nunca habría imaginado que Mina estaba observando cada momento de su afectuosa interacción con su esposa. En ese mismo instante, un plan descabellado se estaba gestando en la mente de Mina. Eunmi era la única hija de un chaebol de primer nivel. Por lo tanto, la villa en la que residía era excepcionalmente espaciosa y luminosa. Al ver los zapatos de tacón de cristal que le había regalado su marido, Eunmi, encantada, volvió a su tocador para retocarse el maquillaje con exquisito cuidado. Se roció con un perfume ultra lujoso hecho a medida. Acompañada por su dedicado chofer, llegó a un exclusivo centro de bienestar para comenzar su programa diario de rejuvenecimiento. Sin embargo, justo cuando dos compañeras de la alta sociedad la felicitaban, la atención de Eunmi se vio atraída por un rostro algo familiar en el exterior. Era Mina, a quien había conocido en el extranjero unos días antes. Cuando el coche de Eunmi se averió, Mina tuvo la amabilidad de llevarla a la ciudad. Eunmi, deseosa de expresar su gratitud, le ofreció dinero en efectivo como muestra de agradecimiento. Para su sorpresa, Mina lo rechazó rotundamente. Simplemente le pidió a Eunmi que la invitara a comer. Así, la intrigante Mina se integró con éxito en el círculo de la alta sociedad. Sin embargo, la deliberada asimilación de Mina pronto se convirtió en el tema de cotilleo favorito de las damas. Resultó que Mina y esta señora eran vecinas. La señora veía a menudo a un hombre entrar y salir del piso de Mina. Eunmi, que estaba cerca, no pudo soportar más escuchar. Reprendió a la señora por cotillear a espaldas de la gente. Ante la acusación de Eunmi, la señora no se atrevió a decir lo que pensaba. Sin embargo, el rumor se extendió rápidamente por todo el círculo social. En cuanto Mina llegó a la entrada, sintió las miradas extrañas de las señoras. No tuvo más remedio que darse la vuelta y pedir un vaso de agua en una barra cercana. Inesperadamente, la mujer de lengua afilada dio un sorbo primero y se quejó rápidamente de lo mal que sabía. A continuación, procedió a sermonear al gerente sobre el mantenimiento de los estándares de los miembros, insistiendo en que no debían dejar entrar a cualquiera por el bien de las cifras de ventas. Estaba muy claro que la mujer se refería a Mina. A Mina le hirvió la sangre al instante y la miró con saña. Sin embargo, la mujer aprovechó todas las oportunidades para atacar a Mina, justo cuando los insultos se volvían cada vez más viles. Eunmi, que acababa de salir, intervino inmediatamente y reprendió a la señora. Luego le dijo a Mina que no había razón para quedarse allí y soportar tales críticas, ya que la otra mujer no era digna de ella. Sin embargo, justo cuando Eunmi estaba a punto de alejar a Mina, otra señora le echó deliberadamente café hirviendo encima. Al ver esto, Eunmi sacó rápidamente un pañuelo de seda para ayudarla a limpiarse. En ese momento, estaba realmente enfurecida. Se enfrentó a las mujeres y les preguntó por qué actuaban así. Hay que decir que Eunmi fue realmente amable con Mina, a quien acababa de conocer. Sin embargo, no tenía ni idea de que toda la amabilidad que estaba mostrando hacia Mina en ese momento solo haría que el futuro fuera aún más doloroso. Corte a la mujer rencorosa en el aparcamiento. Hablando mal de Mina, vio a Mina caminando directamente hacia ella. Colgó el teléfono y se preparó para humillarla aún más. Mina se había quitado los tacones altos y ahora tenía una expresión lo suficientemente salvaje como para devorar a alguien. La mujer casi se orina del susto. Mina procedió a destrozar el coche de lujo, y luego advirtió a la mujer que la próxima vez sería mucho peor. Más tarde, Mina visitó la casa de Eunmi con el pretexto de devolverle la bufanda. Tanto si Jaeho sabía que ella iba a venir como si no. Se había marchado apresuradamente unos minutos antes, llevándose a los niños de acampada, dejando atrás a su esposa. Todos sabían por qué. Eunmi había planeado originalmente llevar a sus hijos a hacer voluntariado ese día. Ahora solo podía invitar a Mina a ver una exposición de arte y compartir un té por la tarde. Después de haber soportado repetidas humillaciones por parte de las mujeres del centro de bienestar el día anterior, Mina expresó su gratitud por la intervención de Eunmi. Sin embargo, lo que realmente quería saber era por qué, después de conocerse solo desde hacía unos días,
Eumi estaba siendo tan amable con ella. Resultó que Mina tenía un parecido sorprendente con su difunta hermana. La respuesta de Eumi le dio a Mina la oportunidad de acercarse más. La calculadora Mina declaró rápidamente, entonces, a partir de ahora seré tu hermana. Tras un momento de vacilación, Eumi aceptó. Creía que sus varios encuentros fortuitos eran un giro extraordinario del destino. Por lo tanto, aceptó a Mina como su hermana. Sin embargo, Eumi seguía sin saber que esos 3 encuentros, fortuitos, habían sido meticulosamente orquestados por Mina. En el desfile de moda en el extranjero, Mina ya se había enterado de la relación entre Eumi y Hajeo. En el barco, Mina se puso deliberadamente un sombrero e inclinó la cara hacia el fuerte viento marino, para orquestar su primer encuentro. En el puente colgante, sugirió deliberadamente que se hicieran fotos el uno al otro, para crear su segundo encuentro fortuito. En la costa, corrió deliberadamente delante de Eumi, fingiendo mirar pensativamente a lo lejos, esperando a que Eumi iniciara el saludo. Al partir, siguió a Eumi en su coche. Al ver que el coche de Eumi se averiaba, preguntó deliberadamente por la situación. De vuelta en Corea, cada detalle del itinerario de Sunju estaba bajo la vigilancia de Mina, y sus meticulosos esfuerzos por acercarse a Eumi tenían como único objetivo comprenderla lo mejor posible para luego arrebatarle todo. La bondadosa Eumi nunca habría imaginado encontrarse con una mujer tan intrigante. Cuando estaba a punto de salir del coche, Mina le asestó un último y devastador golpe, afirmando que las palabras de las mujeres eran totalmente ciertas, que había amado a alguien a quien no debía. Ante la confesión de Mina, Eumi se quedó completamente atónita. En ese momento, no supo cómo responder. Le dijo a Mina que hablarían más tarde y se marchó. De vuelta a casa, Eumi acababa de aparcar su coche, cuando, de repente, un grito desgarrador atravesó el aire detrás de ella. La hija pequeña de un vecino salió de su habitación, aterrorizada, sin saber muy bien cuál era la causa. Eumi entró corriendo para investigar, solo para horrorizarse ante la escena que tenía ante sí. La madre de la niña yacía inmóvil en un charco de sangre, mientras Eumi llamaba frenéticamente a una ambulancia. Hajeo, a petición de Mina, se dirigió a la cocina, aunque nunca había cocinado en casa. Preparó una comida que dejó a Mina encantada. Sin embargo, las ambiciones de Mina no se detuvieron ahí. Le preguntó tentativamente a Hajeo, ¿y si Eumi descubría su relación? Hajeo respondió que, mientras fueran cautelosos, nunca los descubrirían. Mina preguntó deliberadamente, ¿y si ella no era cautelosa? Si algún día Eumi descubría su aventura, seguramente sería porque Mina había revelado algún detalle. Aún conmocionada, Eumi solo pudo ahogar sus penas en alcohol esa noche. Todo lo que había sucedido esa noche le recordaba una tragedia del pasado. Hace más de una década, Eumi había visto a su hermana menor tendida en un charco de sangre, igual que la esposa del vecino. La causa principal de esa tragedia fue que su hermana, al igual que la esposa del vecino, también se había enamorado del hombre equivocado, entrometiéndose en el matrimonio de otra persona. En ese momento, Eumi nunca hubiera imaginado que su hermana se quitaría la vida por un simple comentario que ella había hecho. Resultó que Eumi temía que su hermana sufriera si el hombre la abandonaba finalmente. Su padre las había abandonado a ambas de la misma manera años atrás. Eumi la instó a que lo dejara cuanto antes, pero su hermana ya estaba irremediablemente atrapada por el amor. Ni siquiera su hermana más cercana podía comprenderla. Al final, su hermana decidió acabar con todo. Sin embargo, ahora, más de una década después, su nueva hermana adoptiva, Mina, estaba repitiendo el mismo error. Por eso, cuando Eumi se enteró de que Mina se había enamorado de alguien de quien no debía, se mantuvo en silencio. Después de pensarlo mucho, Eumi decidió tener una charla seria con Mina. La llevó a la tumba de su hermana y le contó el destino de esta. Las aventuras amorosas siempre terminan en autodestrucción. Eumi instó encarecidamente a Mina a que abandonara ese amor rechazado por la sociedad. Pero Mina declaró que no podía vivir sin ese hombre. Antes que separarse de él, prefería morir. Al oír esto, Eumi se quedó atónita. Las palabras de Mina se hacían eco de las de su hermana años atrás. Quizás Eumi veía realmente a Mina, a quien solo conocía desde hacía unos días, como a su propia hermana, no dispuesta a soportar la agonía de perder a otro hermano. Decidió no persuadir a Mina para que abandonara ese amor obstinado. En cambio, declaró inmediatamente, ve y arrebátale ese hombre. La vida es impredecible. Hay que apreciar el momento presente. Sin embargo, Eumi nunca podría haber imaginado que el hombre del que hablaba Mina era Hajeo. Tampoco podía prever el amargo precio que pagaría por las palabras de ánimo de hoy. Ese día era el 40º cumpleaños de Eumi. Su hijo y su hija juntaron el dinero que habían ahorrado durante varios meses para comprar un juego de ajedrez, como regalo de cumpleaños para su madre. Su marido le regaló a Eumi un collar que él mismo había diseñado. Al contemplar esos regalos de cumpleaños llenos de amor y esperanza, Eumi se emocionó tanto que casi llora. Abrumados por la emoción, la pareja se abrazó y se besó apasionadamente, sin prestar atención a lo que les rodeaba, lo que casi hizo llorar de envidia a su pequeño hijo, que estaba al otro lado de la habitación. Hajeo declaró que cuando creciera encontraría una esposa como mamá. Sin embargo, cuanto más dulces eran sus momentos presentes, más amargo sería su futuro. Esa noche,
Eunmi esperó a que su marido terminara pronto su trabajo, pero Jaeo no dio señales de comprenderlo. Bajo la mirada atónita de Eunmi, se levantó y se dirigió directamente al estudio. Lo que Eunmi no sabía era que su matrimonio ya era una mera formalidad. No es que Jaeo careciera de sensibilidad romántica. Al contrario, él entendía mejor que nadie cómo complacer a una mujer. La inmensa presión en el trabajo lo dejaba inquieto e irritable todos los días. Al regresar a casa, solo podía sentarse solo en la ladera, bebiendo para liberar la tensión. En plena noche, Jaeo llegó una vez más a la casa de Mina. Eunmi, que celebraba su cumpleaños ese día, solo podía dormir con el collar que le había regalado su marido. La causa fundamental de todo esto solo podía atribuirse a la madre de Eunmi. La presión profesional que ejercía sobre Jaeo resultaba abrumadora. Durante una de las escasas cenas familiares, la madre no se contuvo, y reprendió duramente a su marido delante de sus hijos, incapaz de soportar ver cómo trataban así a su amado. Eunmi temía que su marido la abandonara. Le rogó a su madre que moderara sus exigencias, recordándole cómo su padre se había marchado en circunstancias similares. Sin embargo, la exigente presidenta seguía teniendo prejuicios contra Jaeo. Jaeo, incapaz de gestionar a la perfección los contratos duales, lo que provocó que la línea de joyería premium del grupo no consiguiera un espacio en los grandes almacenes. Fue severamente reprendido por el presidente. Más allá de su competencia profesional, la madre también albergaba dudas sobre el carácter de Jaeo. Había advertido repetidamente a Eunmi: por mucho que una mujer ame, nunca debe darlo todo, porque esa abnegación cultiva gradualmente sus deseos. Así, la madre decidió que las empleadas pusieran a prueba a Jaeo durante una cena de grupo. Sin embargo, incluso cuando las empleadas se emborracharon por completo, Jaeo no mostró el más mínimo defecto. No fue por pura fuerza de voluntad, ya que había descubierto de antemano el plan de su suegra. Sin embargo, no había necesidad de esperar a su prueba. Eunmi ya estaba descubriendo inconscientemente la verdadera y fea personalidad de Jaeo. Ese día, Mina le preguntó deliberadamente a Jaeo si su lugar era su área de servicio designada. Jaeo le instó a que no dudara de su amor y devoción, afirmando que todo lo que deseaba se había hecho realidad dentro de su familia actual. Una vez que alcance mis objetivos, estaré contigo. Hay que admitir que el playboy sabía realmente cómo seducir a una mujer. Mina dejó temporalmente a un lado sus miedos a ser abandonada. Sin embargo, su búsqueda iba mucho más allá de las simples palabras bonitas. Mina llegó bastante tarde a la reunión de mujeres para tomar el sol. Sin embargo, cuando Eunmi le sirvió el té, la exquisita pulsera que llevaba en la muñeca llamó la atención de todas. Una de las mujeres comentó que parecía ser de la misma colección que el collar de Eunmi. Al verlo, Eunmi puso cara seria. Esta pieza era un artículo de prelanzamiento del conglomerado, y formaba un conjunto a juego con su collar. Eunmi temía que los planos de diseño del grupo se hubieran visto comprometidos. Con cautela, le preguntó a Mina sobre el origen de la pulsera, solo para que la astuta Mina respondiera que la había adquirido en un mercado de segunda mano. Luego, se quitó la pulsera y se la entregó a Eunmi para que la verificara. Este gesto hizo que Eunmi confiara aún más en ella. Sin embargo, la verdad era muy diferente. En realidad, Jaeo le había regalado esa pulsera a Mina la misma noche del cumpleaños de Eunmi, sabiendo perfectamente que la pulsera hacía juego con el collar de Eunmi. Mina se había presentado ante ella con total compostura. Ahora sus verdaderas intenciones eran evidentes. Al llegar a casa, Eunmi llamó inmediatamente a la secretaria de su marido, y le pidió ver los planos de diseño. Poco después, Eunmi concertó otra reunión con Mina, y le aseguró que todo había sido un malentendido, aunque la pulsera que le había regalado Mina se parecía mucho al diseño del grupo. Los detalles más pequeños diferían ligeramente. Al examinarla más de cerca, quedó claro que las pulseras no eran idénticas. Sin embargo, la revelación más escalofriante fue que todo este escenario había sido una trampa meticulosamente planeada por Mina. En el momento en que adquirió la pulsera, había quitado varios de sus diamantes más valiosos. Mina sintió una punzada de decepción. Eunmi no la había relacionado en absoluto con Jaeo, pero lo que la decepcionó aún más fue que, cuando reveló que su novio era hijo del propietario de un huerto, Eunmi siguió sin establecer la conexión. En cambio, Eunmi afirmó que su propio marido también era hijo del propietario de un huerto, y le preguntó por qué su novio tenía tantas similitudes con su marido. Durante las reuniones posteriores, Mina mencionó repetidamente que su novio y el marido de Eunmi compartían los mismos gustos únicos. No le gustaba la carne, solo le gustaba el kimchi y las hojas de mostaza. A pesar de estos numerosos detalles y preferencias idénticos, Eunmi seguía sin preocuparse. Solo se podía decir que Jaeo era un maestro del disfraz. La imagen de un hombre de familia devoto estaba profundamente arraigada en la mente de Eunmi. Como dice el refrán, para conquistar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. Para ayudar a Mina a conseguir al hombre al que no debería amar, Eunmi volvió a casa y le llevó kimchi recién encurtido a la casa de Mina. Sin embargo,
La expresión de Mina se congeló de repente, porque Hao ya estaba de camino a su casa. Mina encontró apresuradamente una excusa para despedir a Eumi, pero justo cuando Eumi conducía hacia la salida del aparcamiento subterráneo, unas luces traseras muy familiares la adelantaron. Al ver esto, la mente de Eumi se quedó en blanco, incapaz de creer que el hombre al que tanto apreciaba y amaba, tejió mentiras para engañarla sin motivo. Una vez que las semillas de la duda echan raíces en el corazón de una mujer, inevitablemente brotan y crecen. Sin embargo, incluso después de buscar en todo el aparcamiento, no encontró rastro alguno de Hao. En el momento en que Eumi se marchó después de entregar el kimchi, Mina había llamado a Hao para que aparcara más lejos. Así, los dos coches se habían cruzado sin encontrarse. Reflexionando con calma, Eumi recordó las palabras que Mina le había dicho. Enamorarse de alguien de quien no debía. El hijo del propietario del huerto tampoco era muy carnívoro. Entonces recordó sus propios encuentros fortuitos y reencuentros con Mina. ¿Podían existir realmente tales coincidencias? Al darse cuenta de esto, Eumi finalmente vio la luz y reunió el valor para llamar a Mina, solo para encontrarse con excusas evasivas e intentos de colgar. Cuando Eumi preguntó si había llegado alguien, Mina respondió sin dudar, sí. Una corazonada le dijo a Eumi que este asunto no podía quedar sin resolver. Luchando contra su ira, regresó a la casa de Mina. Los ruidos de juegos bruscos en el interior casi le quitaron el aliento a Eumi. Furiosa, agarró un cuchillo de fruta de la mesa, y se dirigió directamente al baño del dormitorio. Pero en el momento en que corrió la cortina de la ducha, la escena cambió. Eumi se encontró una vez más frente a la puerta de Mina. Todo había sido su imaginación. Aún le faltaba valor para enfrentarse a una escena tan insoportable. Al regresar a casa, el temperamento de Eumi había cambiado drásticamente. Su hijo y su hija no podían creerlo. ¿Cómo podía su madre, normalmente amable y gentil, volverse tan volátil e inquieta? Sin saber que sus acciones ya habían despertado las sospechas de Eumi, Hao intentó decirle palabras bonitas una vez más. A decir verdad, su comportamiento actual le resultaba totalmente repulsivo a Eumi. Eumi sacó la pulsera y lo confrontó. ¿Cómo es posible que un producto aún no lanzado al mercado haya acabado en manos de otra mujer? Hao lo descartó con un simple, no lo sé, dado que el producto difería ligeramente del diseño original. Eumi no pudo insistir más, solo pudo seguir preguntándole con quién había cenado esa noche. Ante la expresión irracional de su esposa, Hao se quedó momentáneamente sin palabras. Luego, adoptando un aire inocente, sacó su teléfono para llamar a su secretaria. Al ver la expresión sincera e inocente de Hao, Eumi decidió dejar el tema por esa noche. Quizás Hao realmente había estado en una reunión en la oficina. Quizás las luces traseras del coche que vio eran solo una ilusión óptica. Esa noche, Eumi dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Se levantó y miró al hombre que yacía a su lado, perdido en sus pensamientos. Pero debía confiar en la intuición de una mujer. Si algo parece raro, normalmente lo es. Al día siguiente, Eumi se enfrentó a Hao y le exigió saber si le estaba ocultando algo. Hao fingió pensar profundamente, con los ojos moviéndose rápidamente. Un comentario halagador, destinado a complacer a Eumi, se le escapó al instante. En el pasado, Eumi habría estado encantada durante todo el día, pero, tras descubrir la calculada red de mentiras y engaños de su marido, sus palabras le parecieron ahora completamente vacías. Y después de pronunciar esas palabras dulces, inmediatamente puso una excusa para irse a una reunión urgente. Eumi decidió en silencio descubrir por sí misma las pruebas de su traición. Corte a Eumi llegando a la casa de Mina. Aparentemente tranquila, inspeccionó toda la casa a pesar de la mirada atónita de Mina. Al ver esa familiar botella de perfume personalizado en el tocador, se le encogió el corazón. Parecía que el hombre indigno de Mina era, efectivamente, Hao. Intuyendo que se avecinaban problemas, Mina cogió discretamente su móvil, justo cuando Eumi se disponía a desenmascarar la hipocresía de Mina. Llegó a la puerta un visitante inesperado. Se trataba de la sustituta de Mina. Consideró que era prematuro revelar su relación con Hao en ese momento, por lo que había planeado de antemano esta distracción para controlar la situación. Al ver que la persona que había llegado no era la que había imaginado, Eumi se sintió incómoda y avergonzada, pero también con un toque de secreta alegría. Rápidamente huyó del lugar a toda prisa. Con el nudo de su corazón desatado, Eumi sintió que el mundo volvía a estar lleno de esperanza. Después de mucho tiempo, colmó a su hijo y a su hija de afectuosa preocupación. Mientras tanto, Hao, tras haber esquivado la bala, vio que su carrera estaba a punto de alcanzar su cenit. Su suegra le hizo una promesa: si conseguía la línea de joyería más importante del grupo para el centro comercial, ella lo ascendería a director ejecutivo. Hao se regodeó interiormente ante la perspectiva. Continuó sin vergüenza su aventura clandestina con Mina, mientras soportaba los comentarios mordaces de su suegra. ¿No era ese puesto su objetivo final? Para obtener todo lo que deseaba, buscó la ayuda del estimado expresidente, una figura de inmenso prestigio en la industria de la joyería. Para asegurarse su apoyo, Hao incluso se rebajó a arrodillarse, pisoteando su propia dignidad. Después de varias copas de baijiu, el expresidente accedió de buen grado a su petición.
Lo que Jaeo no sabía era que la disposición del presidente a echarle una mano se debía en realidad a las maniobras entre bastidores de Eunmi. Borracho, Jaeo fue llevado a casa por su chofer. Sin embargo, escuchó las palabras de agradecimiento de Eunmi al antiguo presidente, y su corazón permaneció completamente impasible. Poco después, el deseo de Jaeo se cumplió en el anuncio del ascenso. Su suegra, que siempre lo había frenado, finalmente reveló la razón por la que lo ascendía. Simplemente quería ver qué tipo de ambición revelaría un hombre que anteponía la ambición a la moralidad. Una vez que hubiera probado un poco de dulzura, sin embargo, Eunmi no tenía ganas de discutir con su madre en ese momento. Entre la multitud, vio inesperadamente a Mina, disfrazada y acechando sospechosamente. Jaeo también se percató de la presencia de Mina y su expresión se volvió grave. Una sola mirada de Mina bastó para que Jaeo se dirigiera obedientemente a la escalera para preguntarle por qué. Resultó que el tío de Mina, aprovechando su relación con Jaeo, le había estado extorsionando. Esta vez, tenía la intención de montar un escándalo en la rueda de prensa, justo cuando la pareja se disponía a actuar de nuevo. Eunmi se había dirigido en silencio a la escalera de arriba. Allí fue testigo de una escena absolutamente vergonzosa. Eunmi apenas podía creer lo que veían sus ojos. Mina era realmente una mujer intrigante. Y Jaeo, un lobo con piel de cordero. Su matrimonio, que una vez fue feliz, se disolvió en un instante, consumida por una angustia insoportable. Lo soportó todo sola, escondida en el lavabo. Vomitó repetidamente y lloró sin control. Sin embargo, al final, se armó de valor contra la angustia interior, y regresó a la ceremonia de investidura de su marido, junto con su hipócrita marido. Cortó el pastel. La Eunmi de antaño habría estado encantada durante días con los tiernos besos de su marido, pero ahora, su corazón permanecía completamente impasible. Incluso sintió la necesidad de abofetearlo. El banquete apenas había comenzado cuando Eunmi condujo sola hasta la orilla del río. En ese momento, Jaeo la llamó. Eunmi fingió estar enferma y se excusó. Sin embargo, su marido siguió diciéndole palabras bonitas, y agradeciéndole todo lo que había hecho por él. Luego mencionó que tenía que hablar de negocios con unos amigos después del banquete y le dijo que se acostara temprano. Conociendo la verdad, Eunmi entendió lo que Jaeo pretendía hacer a continuación, pero no le llamó la atención. Sentada en el coche, recordó las dulces palabras que Jaeo le había dicho una vez. Solo entonces Eunmi se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Su matrimonio, que ella consideraba perfecto, se hizo añicos en ese instante. Jaeo regresó a casa tarde por la noche, completamente satisfecho después de jugar con Mina. Sin que él lo supiera, Eunmi había estado esperando fuera de su casa durante bastante tiempo. Intuyendo que algo no iba bien, Jaeo comenzó a preguntarle qué pasaba, pero al ver la tez inusualmente pálida de Eunmi, se subió obedientemente al coche. En la carretera, Eunmi comenzó a conducir a una velocidad vertiginosa. Consumida por la furia, conducía el sedán con el abandono temerario de un coche deportivo. Sintiendo el terror de Jaeo, él no tenía ni idea de por qué Eunmi había perdido la cabeza. Le instó urgentemente a que se calmara, pero lo que no se daba cuenta era que Eunmi estaba más lúcida que nunca. En medio de los gritos de ayuda de Jaeo, Eunmi finalmente detuvo el coche en la acera. Entonces pronunció el nombre de Mina. Jaeo se quedó paralizado en el coche, completamente hipnotizado. No tenía ni idea de cómo lo sabía Eunmi. El pánico se apoderó de él, pero se obligó a parecer tranquilo y enfadado. ¿Mintió?, insistiendo en que nunca había hecho nada para traicionarla. Eunmi se rió con frialdad mientras relataba todo lo que había presenciado en la escotilla de emergencia. Jaeo finalmente dejó de evadir el tema, argumentando que solo se trataba de un error sin importancia. Incluso ahora, Jaeo insistía en lo mucho que amaba a Eunmi. Sin embargo, por muy dulces que fueran sus palabras, Eunmi se negaba a creer a ese mujeriego lleno de mentiras. Su amor había perdido todo su valor para ella. Al regresar a casa, Eunmi se encerró en su habitación, y contempló en silencio lo que realmente le había aportado este matrimonio de 10 años. Quizás solo un arrepentimiento infinito. Después de una noche de reflexión, finalmente fue a la oficina de su marido para pedirle el divorcio. Pero el ambicioso Jaeo, que aún no había asegurado la presidencia del grupo, no lo aceptaría tan fácilmente. Continuó justificando su error de juicio. Sin embargo, no tuvo en cuenta el cumpleaños de Eunmi, su toma de posesión como presidente del grupo. ¿A dónde había ido cuando fingió tener una reunión urgente? Si Eunmi no lo hubiera descubierto, quién sabe cuánto tiempo habría continuado el engaño. La Eunmi de hoy ya no era la mujer ingenua de ayer. Después de declarar que enviaría los papeles del divorcio y se prepararía para marcharse, el desvergonzado Jaeo recurrió a chantajearla con sus 2 hijos. Eunmi apenas podía creer que su marido durante más de una década hubiera ocultado tal profundidad. Jaeo había llevado la desvergüenza al extremo. Al regresar a casa, Eunmi contempló el rostro dormido de su hija. Recordó las palabras que su hija le había dicho antes. Si mamá y papá se divorcian, me quitaré la vida. Al abrir el teléfono de su hijo, vio la foto de la feliz familia con su hermana y su padre. A Eunmi se le llenaron los ojos de lágrimas. Aunque había jurado divorciarse, tomó otra decisión angustiosa para evitar que sus hijos sufrieran el desprecio de los demás. A la mañana siguiente, Eunmi se enfrentó a Jaeo, y le dijo que nunca podría perdonarle su traición.
Sin embargo, el matrimonio no era solo entre dos personas, sino entre dos familias, por el bien de los niños. No volvería a pedir el divorcio. Aún así, su unión ahora solo existía como una formalidad legal. Ninguno de los dos era realmente el marido o la mujer del otro. Si volvía a ocurrir, se juró a sí misma, se divorciaría de él sin dudarlo. Hao juró solemnemente que nunca volvería a ocurrir. Pero, ¿se puede reparar realmente un espejo roto? Esa noche, durante la cena familiar, Hao, que solía ser taciturno, hablaba sin parar, desesperado por afirmar su presencia ante Eunmi, que no quería que su familia se percatara de la brecha en su relación. Solo podía asentir con la cabeza, con una sonrisa forzada. Después de la cena, mientras caminaba con su madre, Eunmi no pudo evitar preguntarle por mamá y papá. Resultó que mamá había pasado por la misma situación que ella ahora. En aquel entonces, mamá había decidido aguantar por ella y por su hermana, pero después de aguantar, descubrió que el padre de Eunmi nunca había cambiado. Al oír esto, la expresión de Eunmi se volvió aún más sombría. No sabía si su decisión actual era correcta o incorrecta. No hacía mucho, su madre también le había advertido que no confiara demasiado en Hao. Irónicamente, Eunmi le había respondido bruscamente a su madre, jurando que nunca se convertiría en alguien como ella. Hay que decir que, cuando se trataba de juzgar el carácter de un yerno, su madre tenía muy buen ojo. Al ver a Hao, que nunca había puesto un pie en la cocina en más de una década de matrimonio, preparar el desayuno esa mañana, y ver a su hijo y a su hija elogiarlo efusivamente, la determinación de Eunmi comenzó a flaquear. Decidió buscar a Mina personalmente para romper ese romance desafortunado, para retractarse de las palabras que había dicho aquel día. Sin embargo, ante la postura firme de Eunmi, Mina no respondió, tampoco mostró la más mínima sorpresa. En cambio, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. De camino a casa, mientras la tenue fragancia que flotaba en el coche le provocaba unas leves náuseas, Mina finalmente expresó sus pensamientos. No iba a romper con su novio. A continuación, reveló su embarazo sin dudarlo. Al conocer la verdad, Eunmi se quedó completamente atónita, incapaz de pensar con claridad. Incluso se olvidó de que estaba conduciendo. Inconscientemente, el coche se desvió hacia el carril contrario. Como era de esperar, el desastre se produjo en ese mismo momento. Ambas mujeres, atrapadas por el amor, se enfrentaban ahora a un destino incierto tras el accidente. Al saber que tanto Eunmi como Mina estaban hospitalizadas, Hao acudió presas del pánico. Ante las dos mujeres, se sintió completamente perdido. La primera preocupación de Hao no fue su seguridad. En cambio, llamó urgentemente al médico para que las trasladaran a salas separadas. Luego, mirando a las dos mujeres inconscientes, Hao tomó una difícil decisión. Con lágrimas en los ojos, decidió seguir siendo el yerno del magnate, velando por Eunmi. Al despertar, la primera preocupación de la bondadosa Eunmi fue el estado de Mina. Solo al saber que sus heridas eran leves se sintió aliviada. Pero cuando vio al hipócrita marido fingiendo preocupación ante ella, Eunmi se dio la vuelta furiosa, reprimiendo su insoportable dolor. De vuelta a casa, lanzó una serie de preguntas incisivas a Hao. Ya sabías que Mina estaba embarazada, ¿verdad? Volviéndose hacia el silencioso Hao, Eunmi ya sabía la respuesta. Hao, inconscientemente, buscó su móvil, y abrió un contacto llamado Jun Min-kook. No era otro que su amante. Mina, al ver a Eunmi entrar en la habitación, y recordar los votos que le había hecho, Hao decidió ocultar su inquieto corazón. Mientras tanto, al despertar, Mina preguntó por el bienestar de Eunmi. La enfermera le informó de que su marido ya le había dado el alta. Aunque los desdichados suelen albergar rasgos despreciables, sus acciones instintivas eran infinitamente más nobles que las de Hao. Sin embargo, el cielo no muestra ningún favor hacia los moralmente corruptos. De repente, Mina fue presa de un dolor abdominal insoportable. Agarrándose el estómago, lloraba sin cesar. Para los tres enredados en esta red de amor y odio, esta noche estaba destinada a ser de insomnio. Tanto Hao como Eunmi se debatían ahora entre si el bebé de Mina podría salvarse. Mientras tanto, Mina, tras someterse a la operación, había perdido completamente el sentido. La agonía de perder un hijo es algo que nadie puede comprender realmente. Pálida y con los ojos enrojecidos, Mina no dejaba de llamar a Hao. Sin embargo, Hao se negaba rotundamente a responder. Este ciclo se repitió muchas veces. Justo cuando Eunmi pensaba que Hao por fin contestaría, él apagó su teléfono sin piedad. A Eunmi también le resultaba imposible dormir. La actitud de Hao reflejaba su compromiso con ella, aunque este resultado era lo que ella esperaba. También le reveló a Eunmi que este mujeriego era realmente despreciable. Hao podía ser despiadado, pero ella no podía permanecer indiferente, especialmente porque ella era la causa de este resultado. La bondadosa Eunmi condujo hasta el hospital para visitar a Mina, pero al llegar a la entrada del hospital, no pudo evitar romper a llorar. En otro tiempo, había querido a Mina como a su propia hija. Sin embargo, la mera existencia de Mina parecía destinada a robarle la felicidad. Tal traición era insoportable para cualquiera. Mientras tanto, Mina, aún incapaz de contactar con Hao,
La miraba con una mirada gélida y aterradora. Una idea descabellada comenzó a arraigarse en su mente. Al día siguiente, Mina apareció ante la puerta de Eunmi. Vestida completamente de rojo, Eunmi se quedó paralizada. Su estilo había pasado de inocente y puro a elegante y atrevido. Eunmi no tenía ni idea de lo que le había pasado a Mina de la noche a la mañana. Mina sabía que no era bienvenida, así que fingió sinceridad y dijo: «Hermana, me alegro mucho de que estés sana y salva. Tanto yo como el bebé que llevo en mi vientre estamos bien». Pero justo cuando Eunmi se dio la vuelta para volver a entrar, su hijo y su hija llegaron a casa del colegio. Como no quería montar una escena delante de los niños, Eunmi no tuvo más remedio que dejar que Mina la siguiera al interior de la casa. Apenas se había sentado cuando Eunmi esbozó una sonrisa forzada y la excusó alegando que se estaba haciendo tarde. Pero Mina era superior al resto, sabiendo que Eunmi no la avergonzaría delante de los niños. Le pidió descaradamente que le preparara un plato de fideos. Eunmi nunca había visto tanta audacia. Hyo, que llegaba a casa del trabajo en ese momento, abrió mucho los ojos al ver la escena. La primera reunión de los tres, unidos por el resentimiento mutuo, hizo que el aire se llenara de tensión. Sin embargo, Mina tomó la iniciativa de saludar a Hyo, su hija, de forma inapropiada. Le dijo a su padre: «Esta es una buena amiga de mamá». Esta inesperada ayuda de su hija enfureció a Eunmi hasta el punto de derrumbarse. Sin saber la verdad, la hija pensó erróneamente que se trataba de las secuelas de un accidente de tráfico, e instó a su madre a ir al hospital para que la examinaran. No sabía la inmensa presión psicológica que estaba soportando su madre. Hyo instó a Mina a que regresara a casa, explicándole que su esposa no se encontraba bien. Solo entonces Mina se dio la vuelta a regañadientes para marcharse. Sin embargo, antes de irse, encontró una excusa para que Hyo la llevara a casa. En el coche, Mina se rió a carcajadas del comportamiento tímido de Hyo momentos antes. Afortunadamente, no lo había grabado con su teléfono. Era una burla descarada a Hyo. Hyo se dio cuenta de repente de que cada vez entendía menos a Mina. De vuelta con Eunmi, caminaba inquieta por su habitación, con la mente agitada, temiendo otra visita inesperada de Mina. Decidió tomar medidas proactivas. En ese momento, se cruzó con el coche de Hyo. La imagen de marido inofensivo que Hyo le había dado no era más que una estratagema para facilitar su futura toma del control real del grupo. La escena cambia a Mina. Eunmi le advirtió una vez más que se mantuviera alejada de su familia. Sin embargo, Mina permaneció completamente imperturbable. En primer lugar, nunca había tenido intención de marcharse. Ahora, además, tenía razones de peso para quedarse. A continuación, arrastró a la fuerza a Eunmi a la habitación infantil recién amueblada, rodeada de los desbordantes artículos para bebés. Mina hizo otra afirmación escandalosa. Declaró que no tenía familia, nadie a quien recurrir, y que estaba completamente sola. Una vez que diera a luz, exigió a Eunmi que la ayudara a cuidar del niño. Ante la provocación de Mina, Eunmi no pudo hacer nada más que lamentarse. Aparentemente incapaz de actuar, su tolerancia no solo no logró despertar ni una pizca de remordimiento en Mina, sino que la animó a seguir presionando para sacar ventaja. Esa misma noche, después de fingir ser una pareja amorosa ante los miembros de la alta sociedad de Eunmi y Hyo, regresaron a casa y se encontraron con una escena muy diferente. Hyo miró fijamente la llamada entrante, dudando si contestar. Al ver la expresión de Eunmi, que parecía capaz de devorarlo, colgó. ¿Mintió?, diciendo que no era una llamada importante. Pero Eunmi ya no era tan ingenua. Sabía que la llamada era de Mina. Hyo prometió que se encargaría del asunto. De hecho, la palabra de un hombre no vale nada. No todos los hombres son así. Pero Hyo sin duda era uno de ellos. Al ver a Hyo agonizar en el balcón, Eunmi comprendió al instante su elección. Lo que no había previsto era que Hyo estuviera discutiendo con Mina cómo hacerse con el control del conglomerado empresarial de la familia de Eunmi. Mina esperaría un poco más, y una vez que tuviera el poder, se volvería contra Eunmi sin dudarlo. Corte A. Eunmi atrajo a Mina a la cima de una montaña desolada. Instó a Mina a que lo dejara cuanto antes. Pero Mina lo encontró totalmente irónico. Fue Eunmi quien una vez le dijo que buscara la felicidad por cualquier medio. Ahora era Eunmi quien le decía que abandonara el amor que estaba a punto de alcanzar. Mina declaró que nunca lo renunciaría, ni siquiera con la muerte. Eunmi simplemente no podía comprender el mundo de los amantes. ¿Cómo podía pronunciar palabras tan absurdas sin sonrojarse ni pestañear? Enloquecida, Eunmi se abalanzó sobre Mina, la agarró por el cuello, y la empujó directamente por el acantilado. Parecía que Eunmi había encontrado por fin su fuerza interior, pero solo era una pesadilla irreal. Los hijos son el talón de Aquiles de las madres. Por muy formidable que sea una mujer, una vez que tiene un hijo, inevitablemente debe transigir y aguantar. Y Eunmi era precisamente una mujer así, luchando en este matrimonio fracturado. Dependía a diario de sedantes para calmar su agitación. Sin embargo, la Eunmi que mantenía la compostura ante los demás, perdió su fortaleza ante el psicólogo que una vez la había cortejado. ¿Qué podía hacer? Por muy amarga y cansada que estuviera, por el bien de su hijo,
Debía soportar este silencio. Pero esta absurda existencia finalmente cambió en la reunión de magnates. Eumi escuchó inesperadamente a una persona de la alta sociedad, que Mina había pedido productos sanitarios a la recepcionista del centro de bienestar. ¿Cómo podía una mujer embarazada tener la menstruación? Se dio cuenta de que ella y Jaeo habían sido manipulados por Mina todo el tiempo. Esta revelación consolidó la decisión de Eumi de romper los lazos con Mina de una vez por todas. Al día siguiente, una desconcertada Mina recibió la notificación de la inmobiliaria, de que el piso había sido vendido. La repentina aparición de Jaeo dejó claro a Mina, que Eumi sabía lo de su aborto espontáneo. Era un intento de expulsarla por completo del barrio. Furiosa, Mina lloró y protestó, negándose a marcharse. Jaeo, sin embargo, se alejó sin mirar atrás, justo cuando todo parecía haberse calmado. Una llamada telefónica de su hermano volvió a romper la paz de Eumi. Meses después de la desaparición de Mina, su hermano llamó inesperadamente para pedirle que fuera a cenar. Algo tenía que pasar. Cuando sonó el timbre, toda la familia lo recibió con sonrisas. Pero cuando apareció su novia, toda la familia se quedó completamente estupefacta. Hasta un tonto podría adivinar que se trataba de Mina. Eumi miró fijamente a esa mujer desvergonzada, abrumada por el miedo. Se apoyó contra la pared. No podía creer que esa mujer fuera capaz de llegar a tales extremos absurdos para vengarse. Su marido, Jaeo, estaba igualmente desconcertado. Intentó ir tras Mina, pero Eumi le agarró del brazo. La reacción de Jaeo hizo que Eumi creyera por un momento que se había arrepentido de verdad. Le instó a que se calmara y se mantuviera callado. No quería que los niños ni su hermano supieran la relación secreta entre Mina y su marido. Pero, ¿la moderación y la discreción constantes realmente se ganan la gratitud de los demás? En la mesa, Mina fingió ser la cuñada perfecta. La chica de al lado no dejaba de llamar a Eumi, hermana. Afirmaba que antes de venir había estado preocupada por si le gustaría a la hermana de Taejun. Una vez que descubrió que la hermana de Taejun era Eumi, se dio cuenta de que sus preocupaciones eran innecesarias. Incluso suspiró sobre lo maravilloso que era el destino. Taejun le dedicaba de vez en cuando una sonrisa cariñosa. Sin embargo, Eumi solo respondía con silencio y esa mirada de disgusto. Ver la malicia que se escondía detrás de esa sonrisa hipócrita me daba náuseas incluso a mí, que lo veía desde la pantalla, a instancias de su hija. Eumi finalmente no pudo resistirse a preguntar cómo se habían conocido ella y su hermano. Mina fingió un profundo afecto y tomó la mano de Taejun. Declaró que eran el uno para el otro. Solo unos meses antes, una mujer vestida de rojo había tropezado delante de Taejun, culpando a los tacones de mala calidad por su tobillo torcido. Taejun era precisamente el diseñador de esos zapatos. Sabiendo perfectamente que sus tacones no se romperían tan fácilmente, discutió su argumento. Pero la mujer aprovechó el momento para exigir una compensación exorbitante. Justo cuando Taejun se enfrentaba a un callejón sin salida, apareció un salvador. Mina, haciendo caso omiso de las protestas de la mujer, se agachó y le quitó el zapato. Tras examinarlo detenidamente, determinó inmediatamente que no era un diseño de la empresa de Taejun, era un producto falsificado. Al quedar al descubierto, la mujer recuperó el zapato y se marchó enfadada. Justo cuando Taejun metió la mano en su bolso para ofrecerle dinero en agradecimiento, Mina ya se había subido a la escalera mecánica y se había alejado. Taejun no pudo evitar burlarse de sí mismo por su afecto mal depositado. Todo esto había sido un plan cuidadosamente orquestado por Mina. Una vez que llegaron a un rincón apartado, Mina le entregó a la mujer vestida de rojo una suma de dinero, para provocar un segundo encuentro fortuito. Mina había pasado días vigilando la rutina diaria de Taejun. Al averiguar su dirección, alquiló deliberadamente un piso justo debajo del suyo. Ese día, en el momento en que Taejun entró en el ascensor, Mina entró con varios pares de zapatos de tacón. Taejun la vio por el rabillo del ojo y la reconoció. ¿No era esta la misma mujer que lo había rescatado la última vez? Taejun no pudo evitar maravillarse de lo maravilloso que parecía el destino de sus repetidos encuentros. Seguía sin darse cuenta de que se trataba de coincidencias deliberadamente orquestadas por Mina. Hay que admitir que las mujeres manipuladoras son realmente aterradoras. En aquel entonces, para acercarse a Eumi, había empleado las mismas tácticas. Al final, había conseguido que se trataran como hermanas. La escena vuelve al presente, donde Mina, decidida a disgustar a Eumi y Jaeo, limpió públicamente la grasa de la boca de Taejun delante de todos, justo cuando Mina se regodeaba con su plan. Los dos niños que estaban a su lado le dieron otra ayuda divina, exigiéndole que les dejara llamarla tía. Incapaz de soportarlo más, Eumi aprovechó la oportunidad para escapar de la mesa y ponerse a lavar los platos. Su observador hermano menor, sintiendo que algo no iba bien con su hermana hoy, la siguió de cerca. Eumi luchó por controlar sus emociones, esbozando una leve sonrisa. Sin darse cuenta de la situación, su hermano siguió suplicando en nombre de Mina. Si había hecho algo para ofender a su hermana, esperaba que ella no se lo tuviera en cuenta y la perdonara. Eumi fingió compostura y le preguntó a su hermano si realmente le gustaba Mina. Para su sorpresa, él respondió que quería casarse con ella. Al oír esto, Eumi se quedó muda, completamente desconcertada. Ahora, ver la cara de Mina realmente le daba náuseas. ¿Sientes lo mismo?
para proteger a su hermano. Eumi irrumpió en el baño y empujó a Mina contra el lavabo. Con una expresión feroz, la amenazó con dejar en paz a su hermano. Sin embargo, las amenazas de Eumi eran tan débiles e impotentes. Mina no solo no se inmutó, sino que se sacudió las manos de Eumi y le agradeció con aire de suficiencia su orientación en el pasado, que le había permitido formar rápidamente una familia con el hermano de Eumi. Eumi no podía creer lo desvergonzada que podía ser esta mujer. Furiosa, agarró a Mina por el cuello y le exigió una vez más que dejara en paz a su hermano. Para Mina, estas amenazas totalmente ineficaces eran como un juego de niños. Entonces, con un giro dramático, amenazó a Eumi. ¿Le cuento a tu hermano todo lo que ha pasado? Mina se dio la vuelta, dispuesta a revelarle el secreto a Tae-jun, y Eumi quedó completamente a su merced. Le rogó que no hiriera los sentimientos de su hermano Tae-jun. Esto solo hizo que Mina se sintiera más triunfante. Tenía la intención de atormentar a Eumi lentamente, para descargar su resentimiento reprimido. En verdad, no se debe jugar con un amante sin poder real. De lo contrario, ni siquiera sabría cómo acabaría muerto. Mientras tanto, después de que su cuñado y Mina se marcharan, Haeo cogió el vino tinto y comenzó a beberlo a grandes tragos. La idea de que su amada se convirtiera en la novia de su cuñado era totalmente insoportable. Buscó a Eumi para idear un plan para separar a Tae-jun y Mina. Eumi no le mostró ninguna amabilidad, ya que él era la causa de toda esta miseria. Ante la falta de comprensión de Eumi, Haeo comenzó a descargar su frustración, al enterarse de que su cuñado tenía intención de casarse con Mina. Haeo finalmente comprendió la gravedad de la situación. Al día siguiente, le pidió a su cuñado la dirección de Mina, en un débil intento por apaciguarlo. Haeo afirmó que Mina había sido diseñadora externa de la empresa, y que su anterior conflicto había provocado la incómoda situación de la noche anterior. El cuñado, que no sospechaba nada, se lo creyó. Poco después, Eumi llevó a Tae-jun a la tumba de su hermana. Le contó a Tae-jun que su novia había tenido una vez una relación amorosa mal vista por la sociedad. Incluso había tenido un hijo. Al oír esto, Tae-jun sintió que le daba vueltas la cabeza. Sin embargo, pronto empezó a burlarse de sí mismo. Su condición de hijo ilegítimo y las circunstancias pasadas de Mina parecían encajar a la perfección, por mucho que su hermana intentara disuadirlo. Tae-jun seguía considerando a Mina como la diosa con la que debía casarse en esta vida. Incluso declaró que no importaría si su antigua pareja no era Haeo. En ese momento, Eumi apartó la cara, con lágrimas de tristeza en los ojos. Sin otro recurso, solo pudo tragarse todas sus penas. Y Tae-jun realmente hizo honor a su reputación de hombre devoto. El consejo de su hermana no solo no consiguió que resentiera a Mina. Más bien, la turbulenta vida de Mina solo profundizó su amor por ella más allá de todo control. Renovó su promesa de compromiso de por vida con ella, con la esperanza de convertirse en su refugio seguro. Inesperadamente, Eumi apoyó su matrimonio. Antes de que Mina pudiera procesar esto, Eumi presentó una escritura de propiedad, y declaró que había comprado la villa de al lado, como regalo para que la utilizaran como su hogar conyugal. Su hermano Tae-jun estaba fuera de sí de emoción. Por fin podría vivir con su hermana. Sin embargo, Mina, que estaba cerca, sentía una profunda inquietud. No tenía ni idea de qué juego estaba jugando Eumi. ¿Por qué había cambiado su actitud tan drásticamente de la noche a la mañana? Pronto llegó el día en que Tae-jun y Mina se mudaron. Las mujeres adineradas del vecindario, al enterarse de la noticia, se apresuraron a acudir. Al saber que era el hermano de la reina, todas lo saludaron con sonrisas radiantes. Sin embargo, miraron a Mina con asombro. Profundamente avergonzada, Mina se apresuró a llevarse a Tae-jun. Esta era precisamente la escena que Eumi más había deseado. Incluso los más desvergonzados temen los chismes de los demás. La maniobra de Eumi fue realmente brillante. Mientras tanto, Haeo, que lo había presenciado todo desde arriba, se enfrentó a Eumi, sabiendo muy bien que Mina no era buena persona. Había puesto a la pareja en una situación imposible. ¿Por qué mantenerla cerca deliberadamente? Al ver a su marido Haeo furioso, ¿quién no podía discernir las intrigas en su corazón? Por primera vez, Eumi mostró una confianza absoluta en que todo estaba bajo su control. Declaró que sus acciones tenían como único objetivo alejar a Mina de su hermano, ya que sabía que el objetivo final de Mina era Haeo. Haeo miró con ira las desconcertantes maniobras de Eumi, apretando los dientes con rabia. Luego salió furioso de la habitación. Eumi no podía entender por qué su marido se atrevía a gritarle tan descaradamente. Resultó que, solo unos minutos antes, Haeo se había reunido en privado con los maridos de dos damas prominentes. Estaban tramando en secreto su plan para hacerse con el control del conglomerado empresarial de la familia de Eumi. Esa era la confianza que Haeo mostraba ante Eumi. Ese día, la familia se reunió en la mansión abandonada desde hacía mucho tiempo, a la finca rural, largamente abandonada. Dada la importancia de la ocasión, Haeo propuso una tregua temporal con Eumi. Luego se quejó de que su cuñado hubiera elegido el campo para celebrar el cumpleaños de su madre. ¿Acaso tiene motivos ocultos? La furia de Eumi estalló. Nadie vive con tantas intrigas como tú. Sin que Eumi lo supiera, la persona que expresaba sus objeciones sí tenía intenciones ocultas. Esta persona no era Tae-jun, sino Mina. Efectivamente, a altas horas de la noche,
Cuando todo estaba en silencio, Eunmi, que había salido a dar un paseo, de repente vio una figura sospechosa que se movía en el almacén cercano. Aterrorizada, se acercó lentamente al almacén. En el momento en que Eunmi abrió la puerta, una escena indescriptible se presentó ante sus ojos una vez más. Al regresar a casa, Haeo se arrodilló apresuradamente en el suelo y admitió su error. Afirmó que solo había sido un lapsus momentáneo, y suplicó desesperadamente a su esposa que le concediera otra oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, no todas las heridas pueden perdonarse. Eunmi se negó a escuchar las excusas de este hipócrita, y le ordenó que se mantuviera alejado de ella y del niño. Al ver que la determinación de Eunmi era inquebrantable, Haeo tuvo la audacia de decir: todo lo que desees, te lo puedo dar, haré todo lo que me pidas. No se daba cuenta de que Eunmi, tu dinero y tu estatus te los había concedido ella. Antes, lo único que te pedía era que te comportaras. Ahora, Eunmi solo quiere que se pudra en el infierno. Sin hogar, Haeo solo pudo encontrar refugio temporal en un hotel. Recordando las promesas que le había hecho a Eunmi meses atrás, sabía que este asunto era irremediable. Haeo decidió tomar el control del conglomerado rápidamente. En ese momento, finalmente dejó de fingir ante Eunmi, y declaró que no se divorciaría ni renunciaría a su cargo como presidente del grupo. Al enterarse de que Eunmi tenía la intención de utilizar medios legales para destronarlo, Haeo volvió a aprovechar su vulnerabilidad. Las acciones legales no solo traerían vergüenza a su familia, sino que también destruirían el conglomerado que ella había construido con tanto esfuerzo. Y tu matrimonio y tu familia, aparentemente felices, no son más que un escaparate dorado. Una vez expuestos, se convertirían en el hazmerreír del mundo. Solo ahora que la trama se había desenrollado, Eunmi encontraba a Haeo más repulsivo que a Mina. La última vez amenazó a Eunmi con el bienestar de los niños durante el proceso de divorcio. Esta vez la está chantajeando con la reputación de la familia y la empresa. ¿Quién podría imaginar que un hombre pudiera caer tan bajo en su descaro? Eunmi lamentaba amargamente haberse relacionado con esa escoria. Ahora su mente estaba totalmente centrada en una cosa: expulsar a Haeo rápidamente. Sin embargo, en el momento en que Eunmi se marchó, Haeo presentó una solicitud de traslado a la suegra del presidente. Resultó que su intención era acelerar la toma de control del conglomerado, despidiendo a todos los veteranos que habían servido al presidente durante años. ¿Su justificación? Se sospechaba que había corrupción en sus negocios. El presidente, al leer el informe, se enfureció. Inmediatamente declaró que también se sustituiría a sí mismo. Haeo fingió estar asustado, pero en su interior no podía pedir más. Aunque el presidente desaprobaba sus métodos, por el bien del futuro de la empresa, decidió no seguir adelante con el asunto. Mientras tanto, Tae-jun, cegado por el amor, sacó el anillo que había preparado hacía tiempo, y le pidió matrimonio a Mina formalmente. Ante esta repentina declaración de amor, Mina se sintió profundamente incómoda, ya que su propósito al salir con Tae-jun nunca había sido el matrimonio. Creyendo que su propuesta había sido aceptada, Tae-jun contempló el anillo, y una vez más le prometió devoción eterna. Inesperadamente, al momento siguiente Mina se quitó el anillo del dedo, y declaró que nunca lo había amado. Su relación con él había sido un medio para conseguir a quien realmente deseaba. Al principio, Tae-jun pensó que su novia estaba bromeando, pero al ver su expresión feroz y decidida, y recordar el extraño comportamiento de su hermana desde que había empezado a salir con Mina, Tae-jun lo entendió todo de repente. Reacio a aceptar la verdad, aún se aferraba a una pizca de esperanza. Agarró a Mina y le preguntó si era ella esa persona. Claramente, su silencio ya había dado la respuesta. Tae-jun no podía comprender que existiera una mujer tan despreciable, con su verdadera naturaleza al descubierto. Mina se dio la vuelta para marcharse, pero Tae-jun, consumido por la rabia, no estaba dispuesto a dejarla marchar tan fácilmente. La empujó violentamente al suelo y le lanzó una amenaza. Tú y Haeo pagaréis por esto. Tae-jun se arrepintió de no haber hecho caso a las advertencias de su hermana. Sin embargo, cuando regresó a casa, Eunmi ya estaba preparada para escuchar las lamentaciones de su hermano. Parecía saber exactamente por qué había venido. Resultó que Mina se había delatado antes de alcanzar su objetivo, porque Eunmi había visto desde hacía tiempo que su verdadero objetivo no era Tae-jun. Le había advertido a Mina que si se casaba con Tae-jun por venganza, quedaría completamente atrapada, sumida en un abismo sin fin. Solo entonces Mina se dio cuenta de que ella era la verdadera payasa. La bondadosa Eunmi era consciente desde hacía tiempo de la ambición de Mina. Sin embargo, sus propias dudas habían enmascarado su fuerza como debilidad. Completamente destrozada por su despreciable marido, Eunmi decidió tomar la iniciativa. Le informó a Mina de que para asegurarse a Haeo tendría que cumplir dos condiciones. La primera era idear una forma de hacer que su hermano menor, Tae-jun, renunciara a ella. En ese momento, las dos mujeres, enzarzadas en una batalla por el amor, encontraron un punto en común en su mutuo interés. Tae-jun advirtió a Mina que estaba haciendo las maletas para marcharse. Su corazón estaba destrozado sin remedio, lo que le hacía sentir intrépido. Si te atreves a volver a hacer daño a mi hermana, te perseguiré sin descanso.
por muy lejos que huyas. Esta maldita sensación opresiva. Mina estaba tan intimidada por la presencia de Tae-jun que no se atrevía a hablar. A partir de ese momento, esta familia chaebol se volvió desafiante, porque no era solo Tae-jun. Eunmi también se estaba preparando para el enfrentamiento final. A través del jefe de departamento despedido maliciosamente por Haeo, se enteró de que 2 años antes, el grupo había estado a punto de colapsar debido a un envío de zapatos falsificados que inundó los mercados extranjeros. ¿El subcontratista de esa remesa de zapatos falsos? Los padres de la difunta Mina, ahora gestionado por su tío. Sin embargo, lo que hace que se te hiele la sangre al reflexionar sobre ello es lo siguiente. El mismo plan que casi arruina al conglomerado fue orquestado por el propio Haeo. Un drama autoinscenizado para atribuirse el mérito dentro del grupo. La segunda condición de Eunmi para Mina era descubrir pruebas del sabotaje de Haeo. A Mina le pareció absurda esta exigencia. Plenamente consciente de la obsesión de Haeo con el conglomerado, si él descubría que ella había arruinado personalmente su prometedora carrera, su relación llegaría inevitablemente a su fin. Mina rechazó de plano esta exigencia. Sin embargo, Mina aún no comprendía del todo la verdadera naturaleza de Haeo. Mientras él ocupara un puesto clave dentro del grupo, Mina nunca podría estar con él abiertamente. Por ahora, no era Eunmi sino Haeo quien se negaba a divorciarse. Al ver que Mina comenzaba a vacilar, Eunmi aprovechó su ventaja, afirmando que si conseguía las pruebas, obtendría una importante indemnización por daños morales, y la fábrica de cuero de su familia se convertiría en una empresa comercial, lo que le permitiría huir lejos con Haeo. Hay que decir que Eunmi realmente hacía honor a su reputación como presidenta de un importante chaebol. Su capacidad para tejer sueños era nada menos que extraordinaria. Mina quedó completamente cautivada por su oferta. Decidida a estar con su amado, resolvió dar el paso. Sin embargo, justo cuando Eunmi obtuvo los registros de transacciones de la fábrica de cuero de los últimos 2 años, Haeo convocó la reunión de la junta directiva antes de tiempo, sin esperar la llegada del presidente. Ya estaba impaciente por hacerse con el control del grupo. Mientras tanto, cuando Eunmi y Tae-jun se preparaban para revelar las fechorías de Haeo a su madre, recibieron de repente la noticia del fallecimiento de su padre. La escena retrocede varios días. Haeo declaró que jugaría su carta ganadora. Resultó que su carta ganadora era la noticia de la muerte del padre de Eunmi. Tenía la intención de aprovechar el dolor del presidente por la pérdida de su amada, y la distracción resultante para convocar la reunión de la junta directiva. La resolución aprobada fue escindir y vender la prometedora marca de ropa del grupo. Se supo que Haeo ya había trazado sus planes en privado. Ya poseía el 70% de las acciones de la marca de ropa, al vender el 30% restante de las acciones, y luego recomprarlas a su nombre. Una vez que tuviera el 100% de la propiedad de la marca de ropa, podría eludir eficazmente la autoridad del antiguo presidente y hacerse con el control del grupo. Hay que admitir que Haeo era realmente astuto. Sin embargo, justo cuando los accionistas debatían acaloradamente el asunto, Eunmi, madre a tiempo completo durante más de una década, hizo una dramática reaparición en la sala de juntas, vestida completamente de negro. Desprendía un aura que abrumaba a todos los presentes. Haeo, que estaba a punto de alcanzar el éxito, parecía completamente desconcertado. Eunmi se inclinó hacia él y le susurró al oído, afirmando que ahora poseía pruebas de su participación en la fabricación de productos falsificados para él. Grupo 2 años antes, y que conocía el propósito detrás de su reunión de emergencia de la junta directiva instándole a que se echara atrás. O de lo contrario, ella revelaría públicamente su traición. La revelación de Eunmi sin duda inyectó una dosis de adrenalina a los vacilantes directores presentes. La expresión de Haeo se volvió sombría al instante, quedándose paralizado en su sitio, completamente nervioso. ¿Estaba a punto de derrumbarse así su plan meticulosamente elaborado? El ambicioso Haeo se negaba claramente a admitir la derrota. Preguntó deliberadamente dónde estaba el presidente. Al saber que el presidente había viajado al extranjero para recuperar los restos mortales de su suegro, volvió a mostrarse insolente. Ordenó a Eunmi que presentara las pruebas de su corrupción ante la junta. No había necesidad de esa falsa compasión. Eunmi afirmó que no era el momento de sancionarlo. Una vez que mamá trajera los restos mortales de papá y se ocupara de los preparativos del funeral, entonces tu tiempo, Haeo, habría llegado a su fin. Sin embargo, Eunmi solo fingía serenidad. Aprovechándose del poder del tigre, los detalles de la transacción que Mina le había dado para la fábrica de cuero solo llevaban la firma de Haeo. No había pruebas de que él hubiera orquestado el escándalo de los productos falsificados del grupo, pero ante las amenazas e intimidaciones de Eunmi, Haeo no mostró ningún temor. Te arrepentirás de intentar incriminarme y echarme, declaró. Se supo que días antes de que Mina entregara las pruebas a Eunmi, había buscado a Haeo, y le había revelado su acuerdo con Eunmi. Evidentemente, las pruebas que tenía Eunmi habían sido manipuladas por él. Esta era la razón por la que Haeo aún podía actuar con tanta descaro ante Eunmi. Sin embargo, a pesar de la actitud segura y valiente de Haeo, en el fondo estaba aterrorizado. Le preocupaba si alguien más, además de Mina, conocía el contenido del USB. Mina balbuceó que las pruebas que había entregado eran la única copia. Sin embargo, siguiendo los predecibles tropos de las telenovelas,
Esta mujer intrigante sin duda había hecho una copia de seguridad, y los retorcidos planes de Jaeo seguramente serían destruidos por ella. A continuación, Mina mostró su naturaleza desvergonzada hasta el extremo. Eumi irrumpió en la casa de Mina, exigiéndole que le entregara la prueba auténtica de la corrupción corporativa de Jaeo. Pero Mina fingió ignorancia. Instó a Eumi a que finalizara su divorcio de Jaeo tal y como habían acordado. La información que he recopilado no te servirá de nada, declaró. No puedes culparme. Incluso sacó a relucir el tema del hijo muerto de Eumi. Tal descaro no conoce límites. Eumi advirtió a Mina que ya le había dado una oportunidad, y que no se culpe más tarde por no haber sido advertida. Luego se dio la vuelta y se marchó. Al asumir el cargo de presidenta interina del grupo, la primera medida de Eumi fue despojar a Jaeo de su poder real dentro de la corporación. Sin embargo, seguía subestimándolo. Las intrigas que él había tejido durante los últimos 2 años para hacerse con el control del grupo, hicieron que solo un puñado de altos ejecutivos se atrevieran a acercarse a Eumi para discutir las contramedidas. El señor Choi, director de la marca de ropa, estaba demasiado intimidado para asistir, rehén del hecho de que su hijo era adicto a las drogas en polvo. Y lo que es más grave, la mayor fábrica asociada al conglomerado en Filipinas había iniciado una huelga directa, aunque no se habían materializado pérdidas inmediatas. Si la huelga se prolongaba más de una semana, la cadena de suministro de productos del grupo se vería afectada. Entonces, las exorbitantes multas serían inevitables. Sin embargo, esto era solo la menor de las preocupaciones, ya que todo formaba parte de los retorcidos planes de Jaeo. Su objetivo era difundir rumores en los círculos bursátiles, de que el grupo estaba sufriendo pérdidas operativas en Filipinas, para provocar una fuerte caída del precio de las acciones de la fábrica asociada, que luego podría comprar a precios de ganga. Hay que decir que este sinvergüenza no solo es un maestro manipulador en asuntos del corazón, sino también un veterano astuto y experimentado en el mundo de los negocios. Sin embargo, una crisis apenas había remitido cuando surgió otra, mientras Eumi y su hermano discutían cómo localizar al intermediario que ayudaba a Jaeo. Una llamada telefónica les dio una noticia devastadora. Su madre, lejos, en un país extranjero, yacía inconsciente en el hospital. Tae-jun tuvo que viajar a Canadá para cuidar de ella. Eumi se encontró entonces completamente aislada, rodeada de enemigos por todas partes. No solo tenía que lidiar con su marido y su amante, sino que también tenía que ocuparse de sus hijos rebeldes. Absorta en los asuntos del grupo, Eumi descuidó a su familia. Su hija le gritó por haberse olvidado de comprarle la medicina. Eumi le prometió que la compraría al día siguiente en el hospital. La hija se marcha enfadada, atrapada entre las presiones familiares y laborales. Eumi, agotada, solo busca consuelo en su hijo, que se porta bien. Nunca imaginó que su hijo, normalmente obediente y disciplinado, aprendería a pelear. Resulta que sus compañeros de clase le habían dicho que sus padres se iban a divorciar. Eumi mira con disgusto a la elegante señora que está a su lado. ¿Se atreve a cotillear a sus espaldas y ahora se atreve a exigir respuestas? La mujer, al darse cuenta de que estaba equivocada, se marchó a regañadientes con su hijo. Eumi miró a su hijo, con el rostro lleno de dolor, y le dijo: «Mamá nunca se divorciará de papá». Quizás esta sea la fuerza que todas las madres poseen. Por sus hijos, pueden soportar cualquier dolor. Eumi estaba pasando por el periodo más difícil de su vida. La mujer que ponía buena cara ante su hijo y su hija, solo encontraba un poco de consuelo en su madre. La presidenta, sin embargo, después de colgar, no pudo evitar recordar sus propias afirmaciones audaces a su madre, de que su familia seguiría siendo eternamente feliz. Jaeo era el mejor marido imaginable. ¿Quién podría haber previsto un castigo tan rápido? Todo lo que Eumi podía hacer ahora era afrontarlo con serenidad. Mientras tanto, Mina, enfurecida y armada con fotos de la salida de Eumi y su amiga, buscó a los periodistas, y calumnió a su amiga como amante de Eumi, para manchar la reputación de Eumi en los círculos chaebol. Al regresar a casa, Mina encendió ansiosamente la televisión, a la espera de que se hiciera público el escándalo de Eumi. En el momento en que se emitió el programa, esbozó una sonrisa triunfante por el éxito de su intrigante plan. Sin embargo, al segundo siguiente, aparecieron imágenes de los momentos de afecto entre Eumi y Jaeo. Esto enfureció a Mina más allá de lo imaginable. Resultó que, tras entrevistar a Mina, el reportero encontró su comportamiento algo irregular. Para evitar repercusiones legales, buscaron a Eumi antes de la emisión para verificar la autenticidad de los rumores. Eumi, naturalmente, negó cualquier implicación en los chismes maliciosos orquestados a sus espaldas por personas con motivos ocultos, especialmente cuando se trataba de inventos tan infundados. Siempre hay gente que desea dejar una mancha en mi vida. Esta fue la respuesta más sincera de Eumi. El reportero trató de ocultar la identidad del instigador. Sin embargo, la astuta Eumi sospechaba desde hacía tiempo que Mina estaba detrás de todo. Decidió darle una lección a esa mujer malvada, así que se acercó a Jaeo para organizar un contraataque. Al principio, Jaeo se mostró totalmente reacio. Solo cuando Eumi mencionó que era por el bien de su hijo y su hija, y que reforzaría su posición dentro del conglomerado, Jaeo accedió a cooperar. Al ver la emisión televisiva de los momentos de afecto y felicidad de Jaeo y Eumi,
Mina se enfureció y destrozó el televisor. Mientras tanto, la atmósfera tranquila y misteriosa entre Jae-oh y Eun-mi era profundamente conmovedora. Las escenas que antes eran cálidas y armoniosas ahora solo se podían ver en la televisión. Quizás era cierto, como había dicho Jae-oh, que el matrimonio perfecto de Eun-mi no era más que un escaparate glamuroso. Sin embargo, en respuesta a la burla de Jae-oh, Eun-mi le dijo con desdén que se ocupara de su propio amante. Mina, solo las personas despreciables podían cometer actos tan despreciables. Aunque Jae-oh era igualmente despreciable. Esta vez las acciones de Mina realmente lo enfurecieron. Le advirtió a Mina que cuanto más se comportara así, más se alejarían de la felicidad. Inesperadamente, Mina respondió con insinuaciones. Ahora estás demasiado contenta. Al oír esto, Jae-oh se sintió completamente impotente. Se dio cuenta de que debía hacerse rápidamente con el control del conglomerado, simplemente porque era una promesa hecha por un canalla a una mujer intrigante. En este momento crítico para la supervivencia del conglomerado familiar, Eun-mi finalmente no pudo contenerse y se enfrentó a Jae-oh con una pregunta que le hizo reflexionar. Tu propósito al casarte conmigo era únicamente el conglomerado familiar, ¿no es así? Jae-oh replicó, he puesto mi corazón y mi alma en este grupo. ¿Quién hubiera pensado que un gorrón podría justificarse con tanta indignación? Eun-mi siempre había creído que si Jae-oh mostrara siquiera una pizca de remordimiento, las cosas no habrían llegado a este punto. Solo ahora se daba cuenta de que la escoria nunca podría deshacerse de la suciedad y la fealdad arraigadas en sus huesos. Antes de irse, mencionó casualmente que hoy descansaría en casa de Mina. La desvergüenza del sinvergüenza no tenía límites en sus esfuerzos por disgustar a Eun-mi. Sin embargo, ¿cómo podía Eun-mi saber la razón por la que Jae-oh se atrevía a provocarla tan descaradamente? La huelga sin resolver en la fábrica de Filipinas había provocado una caída en picado del precio de las acciones del grupo, lo que había dado lugar a una grave escasez de capital. Cuando Eun-mi llamó a su hermano para discutir el asunto, se encontró con una negativa despiadada. Mientras tanto, Tae-jun estaba sentado en la oficina de Jae-oh. Hay que admitir que Jae-oh era realmente astuto. Sus tácticas para ganarse a la gente como líder eran magistrales. Solo unos días antes, la madre del presidente había regresado a casa gravemente enferma, necesitando descanso y recuperación. De repente, una mujer irrumpió en la habitación del hospital, ante la mujer que le había arrebatado su felicidad. ¿Cómo podía la madre del presidente tratarla con cortesía? Sin embargo, en el momento en que Tae-jun entró, la mujer fingió compasión. Resultó ser la madre biológica de Tae-jun. Como dice el refrán, una madre y un hijo comparten un vínculo especial. Tae-jun no pudo ver cómo la madre del presidente trataba tan mal a su madre biológica sin reaccionar. Sin embargo, la madre del presidente nunca habría imaginado que su hijo, antes tan obediente, abandonaría su habitual reverencia. Le gritaría, e incluso le diría palabras duras para romper 30 años de lazos madre-hijo. Dicen que la deuda de la crianza supera a la del nacimiento. 30 años de lazos madre-hijo se rompieron en un instante. Él la abandonó cuando Eun-mi más necesitaba ayuda. Incluso se humilló ante Jae-oh, el mismo hombre al que antes detestaba, agradeciéndole que le ayudara a localizar a su madre biológica. ¿No es un hermano así un miserable desagradecido? Sin embargo, lo que Tae-jun no sabía era que todo este plan había sido orquestado por Jae-oh. Al explotar a su madre biológica para crear una brecha entre él y Eun-mi, Jae-oh la dejó completamente aislada. Al mismo tiempo, orquestó una ola de huelgas en la mayor fábrica del conglomerado en el extranjero, mientras cooptaba a altos ejecutivos para que sirvieran a sus intereses. Las maniobras de Jae-oh pillaron a Eun-mi completamente desprevenida. Con la huelga sin resolver, el flujo de caja del grupo comenzó a tambalearse. Para salvar la corporación, Eun-mi no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con Jae-oh. Si él conseguía resolver la huelga de la fábrica filipina, ella le cedería el puesto de presidente en funciones. Sin embargo, justo cuando Jae-oh se regodeaba por su inminente nombramiento, un peligro aún mayor se cernía silenciosamente sobre ellos. Jae-oh siempre había albergado sospechas sobre la incorporación de Yeon-won a su facción. Como único heredero varón de la familia, Jae-oh quería asegurarse de que Tae-jun no albergaba ambiciones de hacerse con el control del grupo. Tae-jun respondió que, aunque antes no lo había considerado, ahora sí tenía esos pensamientos. Solo entonces Jae-oh confirmó que Tae-jun estaba alineado con sus planes. Sin embargo, al observar la mirada de Tae-jun, que parecía dispuesta a devorar a Jae-oh en cualquier momento, y recordar cómo una vez le había jurado a Mina que tanto Jae-oh como ella pagarían el precio, dos indicios apuntaban a ello. Sin duda, se trataba de una estratagema de contraespionaje de Tae-jun para infiltrarse en las filas enemigas y recabar información. Eun-mi, agotada por hacer frente a la crisis de liquidez del conglomerado, regresó a casa solo para enfrentarse a los comentarios sarcásticos y el desdén de su rebelde hija. Eun-mi supuso que la ira de su hija se debía a que había olvidado sus cumpleaños y el de su hermano, por lo que se disculpó. Sin embargo, su hija le exigió saber si estaba viendo al doctor Cha. Resultó que la reciente frialdad de la hija se debía a que había recibido una foto de su madre y el doctor Cha en la que se les veía muy acaramelados. ¿Es por eso por lo que echas a papá?, le preguntó la hija. Sin embargo,
¿Quién podía comprender la amargura que carcomía el corazón de Eunmi? El sinvergüenza que había hecho daño a su familia se presentaba ante su hija como el padre perfecto. Mientras que Eunmi, que había puesto todo su empeño en mantener el hogar, era tachada de mala madre por su propia hija. Pero, ¿de qué servía obsesionarse con la amargura? Por el bien de sus hijos, no le quedaba más remedio que tragarse todos sus agravios. Eunmi sabía que, sin duda, todo era obra de Mina. Sin embargo, ¿cómo iba a saber que el causante de todo este revuelo era el doctor Cha, el psicólogo en quien más confiaba? Y Eunmi nunca habría imaginado que ceder el cargo de presidente en funciones del grupo a Jaeo para resolver la huelga en la fábrica de Filipinas resultaría ser su decisión más imprudente. Jaeo aprovechó su autoridad como apoderado para nombrar a Mina directora de la Galería de Arte del conglomerado. Esto era realmente como invitar al lobo a entrar en el redil. A continuación, Jaeo declaró: ahora podemos vivir felices juntos. Esta es una era de apertura y compartir. Esas palabras destrozaron mi visión del mundo. Parece que Jaeo ha perdido realmente el norte. Lo que vendrá a continuación probablemente será causar problemas descaradamente. Ante la implacable invasión de Jaeo y Mina, Eunmi no tenía ningún lugar al que retirarse. Su único recurso ahora era ejercer su estatus como la reina que manda a las esposas del magnate, para atacar a Mina, que se regodeaba en la gloria de su nuevo cargo de directora de la galería. Sin embargo, Mina nunca podría haber imaginado que la subasta benéfica que había preparado meticulosamente para ganarse el favor de Jaeo solo atraería a un único invitado al amplio espacio de la galería, y esa persona había venido únicamente para burlarse de ella y humillarla. Las damas de la élite del club se habían reunido en la sala de exposiciones culturales de Eunmi. Las damas comenzaron inmediatamente a burlarse de Mina. Al contemplar el seminario de Eunmi repleto de invitados distinguidos, el rostro de Mina se puso verde de furia una vez más. Francamente, desde que comenzó a emitirse este drama, solo estos pocos minutos han sido realmente satisfactorios de ver. Observen la mirada de Mina, como si pudiera matar a Eunmi con los ojos. Es realmente desconcertante comprender el funcionamiento interno de una mujer tan intrigante, claramente carente de cualquier habilidad real. Siempre culpa a los demás. Parece que solo a través de medios sin escrúpulos puede aplastar por completo a Eunmi. Sin embargo, la amable y recta Eunmi nunca podría haber imaginado que Mina irrumpiría en su casa buscando venganza. Cuando su hija regresó, fue testigo de una escena absolutamente espantosa. Aunque tenía el corazón destrozado, se abstuvo de enfrentarse a la situación de inmediato. Sabía que eso era precisamente lo que alguien deseaba. No permitiría que la villana intrigante se saliera con la suya. Al regresar a casa después de su seminario, Eunmi se encontró con su hija llorando no muy lejos de la casa. Por más que la interrogaba, la niña solo miraba en silencio a su madre. No se atrevía a contárselo. Consumida por el remordimiento y el arrepentimiento, era evidente que su madre era la más profundamente herida. Sin embargo, antes había culpado erróneamente a su madre por hacer daño a toda la familia. E incluso le había hablado con frialdad. Pero ¿cómo podía su hija saber los sacrificios que su madre había hecho por ella y por su hermano? Al ver a su padre, un lobo con piel de cordero, la hija se sintió completamente indignada. En el mundo de los adolescentes, los problemas aún pueden liberarse a través de las lágrimas. ¿Pero qué pasa con el mundo de los adultos? Ante esta escoria absolutamente desvergonzada, por el bien de sus dos hijos, tenía que fingir que todo era normal día tras día. ¿Quién podría entender la agonía que sentía en su interior? Y Jaeo llevó la desvergüenza al extremo absoluto. Fue su retransmisión en directo lo que rompió el corazón de su hija. Sin embargo, tuvo la audacia de acusar a Eunmi de descuidar los sentimientos de los niños. Cuando los adultos cometen errores, siempre son los niños los que sufren. Es precisamente por eso que Eunmi prefiere sufrir ella misma, antes que cargar a sus dos hijos con la verdad. Lo que ni Eunmi ni Jaeo se dan cuenta es que, tras una noche de liberar la presión acumulada, su preciosa hija se ha recuperado por completo. Al ver a su hipócrita padre inventando excusas para marcharse de nuevo, la hija In-woo fingió preocupación y le preguntó a dónde se iba ese fin de semana, incluso para una reunión de emergencia. No hay necesidad de vestirse así, comentó. Al ver a su padre tartamudear su respuesta, In-woo ya sabía exactamente a dónde se dirigía. Apretó los puños con furia, y juró ayudar a su madre a lidiar con esa mujer malvada que había destrozado su familia. Mina aceptó inmediatamente la invitación de In-woo para cenar cuando recibió la llamada. In-woo y Eunmi se quedaron mirando sin comprender. Claramente, esta era una decisión unilateral de In-woo tomada sin consultarles previamente. El ambiente se volvió instantáneamente insoportablemente incómodo. 4 personas, 8 pares de ojos, todos mirándose en silencio. Solo el hijo, ajeno a todo, saludó a su tía con una reverencia adecuada. Y así comenzó el espectáculo. Al ver a la familia de Eunmi comer con gusto, Mina se sintió completamente incómoda, sin saber por dónde empezar. Ante ella había un plato de caracoles franceses que nunca había probado. Al observar la torpeza y los modales de paleta de Mina, In-woo supo que había llegado su momento. Fingió entusiasmo y se lanzó a una demostración de cocina en directo. Sin embargo, cuando Mina intentó seguirle, enseguida se manchó la ropa. Jaeo se dispuso a buscar toallitas húmedas para ayudarla.
Pero Inwoo no le daría la oportunidad de aliviar la vergüenza de Mina. Rápidamente llamó a papá. La familia recordó las horas que papá había pasado conduciendo durante horas para hacerla feliz. En ese momento, Mina deseó que la tierra se la tragara. Nunca imaginó que una adolescente la superaría. Sin embargo, era incapaz de vengarse. La culpa era suya por su propia estupidez. Había tramado exponer la verdadera personalidad de Inwoo, solo para acabar con la cara llena de abofeteos. Cuanto más sensato es el niño, más te rompe el corazón, poniendo buena cara ante la familia. Para proteger a mamá, Inwoo advirtió a Mina sin rodeos que si volvía a hacer daño a mamá, lucharía contra ella hasta la muerte. Sin embargo, ella seguía sin poder soportar el dolor de que papá traicionara a la familia. En los brazos de mamá, lloraba desconsoladamente. Solo entonces Eunmi se dio cuenta de verdad, de que lo que había intentado ocultar desesperadamente ya lo sabía su hija. Las acciones de un padre se convierten en el punto de referencia de una hija. Si un padre se comporta de forma inadecuada, lleva a su hija a extremos, ya sea volviéndose obstinadamente sensible o aislándose. Cualquiera de los dos caminos dañaría profundamente el futuro de la niña. Precisamente por eso Eunmi se había negado rotundamente a compartir una sola palabra con su familia. Sin embargo, ahora ya no había necesidad de ocultarlo deliberadamente. Forzando una sonrisa, reveló que sabía de la traición de Jaeo. Para sorpresa de Eunmi, su hija había madurado de verdad. No solo se abstuvo de pronunciar las palabras rebeldes del pasado, por consideración hacia su frágil hermano menor, instó a su madre a mantener el divorcio en secreto hasta que fuera definitivo. Incluso reprochó a su madre que reprimiera sus sentimientos, y la animó a luchar en lugar de aguantar. Solo cuando su madre fuera feliz, ella y su hermano podrían encontrar la felicidad. El dicho de que las hijas son las pequeñas chaquetas de algodón de sus madres es cierto. En ese momento, madre e hija se dieron fuerza mutuamente. Eunmi ya no estaba sola en su lucha. No solo su hija comprendía sus sinceras intenciones, sino que su hermano menor, Taejun, también le reveló por qué se había distanciado de ella últimamente. Juró que nunca permitiría que las intrigas de Jaeo tuvieran éxito. El corazón ansioso de Eunmi finalmente se tranquilizó. Después de todo, Taejun era prácticamente su propia carne y sangre, aunque no compartían lazos sanguíneos. Ella realmente consideraba a Taejun como su propia carne y sangre. Nunca desearía volverse contra su propio hermano a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, ocurrió una tragedia. Eunmi había estado tratando desesperadamente de ocultarle a su madre enferma la noticia de la maliciosa invasión de Jaeo en la empresa. Inesperadamente, mientras ella y Taejun discutían las contramedidas, su madre, que descansaba en la habitación, escuchó su conversación. Aunque ahora sabía que Jaeo había sumido a su empresa en un caos total, su madre se mantuvo notablemente serena. Hace tiempo que conocía su naturaleza sin escrúpulos, aunque no había previsto que actuara justo cuando ella estaba gravemente enferma. Al día siguiente, la madre se enfrentó a Jaeo, y le ordenó que abandonara las instalaciones inmediatamente. Hay que admitir que la presencia de la presidenta del Chaebol era formidable. Bajo su furiosa mirada, el desvergonzado Jaeo perdió toda la audacia que había mostrado hacia Eunmi. Sin embargo, la presidenta seguía subestimando las viles maquinaciones de un villano tan traicionero. Para ganar tiempo para la adquisición de sus acciones, Jaeo se confabuló con Mina para inculpar a la presidenta de sobornar a políticos, enviándola deliberadamente a la cárcel. Con motivos mezquinos, Jaeo trató de socavar la integridad de la presidenta, convencido de que su éxito actual debía provenir del lavado secreto de dinero a través de la galería y la creación de fondos ilícitos. Su nombramiento de Mina como directora de la galería tenía como objetivo específico explotar su posición para descubrir detalles de estos fondos secretos. El resultado era previsible. Las operaciones de la galería eran impecablemente limpias y transparentes, sin ningún registro de transacciones ilegales. Ante la imposibilidad de encontrar el talón de Aquiles de la presidenta, Jaeo descendió a las profundidades de la depravación humana. Manipuló a Mina una vez más para que alterara los importes de las transacciones en los registros de inventario. Armado con este libro de contabilidad falsificado, denunció a la presidenta ante la fiscalía. Sin embargo, cuando se enfrentó a las agudas preguntas de los periodistas sobre las transacciones ilegales del grupo, el anciano presidente no mostró ningún signo de vacilar. En cambio, respondió con contundencia a estos sensacionalistas reporteros. Al ver el rostro demacrado de su madre soportando esta calamidad inmerecida, Eunmi se sintió consumida por la culpa y el arrepentimiento, porque sabía que todo esto era una conspiración de ese canalla de Jaeo. Era su propio fracaso por no haber prestado atención a las advertencias de su madre y haber confiado en Jaeo. Era su incompetencia la que había sumido a la familia en esta difícil situación. La ingenua Eunmi creía que unos cuantos gritos airados a Jaeo asegurarían la liberación de su madre. Sin embargo, el desvergonzado Jaeo fingió deliberadamente ignorancia, con una expresión inocente, alegando que no tenía nada que ver. Luego hizo una promesa santurrona de hacer todo lo posible para asegurar la liberación de su madre. Incluso soltó un suspiro sarcástico después. Casarse con esa escoria fue realmente la peor suerte que Eunmi pudo haber tenido. Ver a su anciana madre, que debería estar disfrutando de la felicidad familiar,
sufriendo en prisión, llenó a Eunmi de una angustia insoportable. En ese mismo momento, juró en silencio hacer todo lo que estuviera en su mano para proteger a esta familia y no dejar que el villano intrigante tuviera éxito. Sin embargo, en comparación con el estado agitado de Eunmi, Mina, al recibir la noticia de que la galería estaba siendo investigada por la fiscalía, se mostró relativamente tranquila. Sabía que el plan de Hao ya estaba en marcha, y que solo faltaba la reunión rutinaria de la junta directiva del mes siguiente, para que él pudiera finalmente ocupar su puesto como presidente del grupo. Entonces ella podría estar con él de forma abierta y honesta. Al pensar en ello, Mina exhaló profundamente, saboreando una sensación de satisfacción sin precedentes. No sabía que lo que le esperaba a continuación sería el contraataque más incisivo de Eunmi. Pero el contraataque de Eunmi no fue una confrontación directa con Hao. En su lugar, desplegó el arma más potente del arsenal de una mujer: fingir vulnerabilidad y emplear la táctica de la belleza. La Eunmi, que una vez fue testigo de la fea verdadera naturaleza de Hao, lo había mirado con una mirada que podría haberlo devorado por completo. Ahora, sin embargo, estaba llena de preocupación y completamente sumisa. No solo le preparó un lujoso y amoroso desayuno temprano por la mañana, sino que se dirigía a él como marido en cada frase. Incluso se ofreció a ayudarle a arreglar su vestimenta. El comportamiento inusual de Eunmi le heló la sangre al astuto Hao. Había sido su propia desvergüenza la que había sumido a la familia y al conglomerado de Eunmi en el peligro. Ella había estado tan decidida a destruirlo. Ahora se mostraba tan amable con él. ¿Era esta todavía la esposa que él conocía? ¿Aquella cuyas emociones a menudo se imponían a la razón? Ante el escepticismo de Hao, Eunmi adoptó una actitud aún más lastimera. Afirmó que el precio de las acciones de la empresa se había desplomado únicamente debido a su intervención, admitiendo su propia incompetencia. Quizás cuidar de su marido y sus hijos en casa era el único papel que realmente podía desempeñar. Eunmi imploró a Hao que liberara a su madre. Sin embargo, ¿cómo podía Hao, intrínsecamente desconfiado, creer sus palabras tan fácilmente? Para ganarse su confianza, Eunmi solo pudo pronunciar palabras absurdas que incluso a ella misma le repugnaban. Queda con quien quieras, Hao, pero nunca olvides tu papel dentro de esta familia. Estas palabras aparentemente sinceras disiparon la mayoría de las dudas de Hao. Una nueva luz brilló en su mirada mientras observaba a Eunmi. Como dice el refrán, la prisa es mala consejera. Y nunca ha sido más cierto. Ahora Eunmi debe demostrar con hechos lo que ha dicho. A su pesar, debe actuar en contra de su propia voluntad, adormeciendo a Hao con su ternura. Al día siguiente, Hao llegó al centro de detención. Declaró que haría todo lo que estuviera en su mano para conseguir la liberación del presidente. Sin embargo, el presidente no le dio una cálida bienvenida. Confesó su más profundo arrepentimiento, no haber impedido que su hija se casara con él. Ante el persistente prejuicio del presidente, Hao finalmente dejó de lado su fachada, y juró hacerse con el puesto de presidente del grupo durante ese periodo. El presidente le advirtió que las tácticas desleales nunca prevalecerían. Hao no podía entender por qué el presidente se mantenía tan desafiante en prisión. Pero al regresar a su oficina, comprendió exactamente por qué. Hao montó en cólera. No podía entender por qué las acciones de Eunmi permanecían intactas, a pesar de que ella las había ignorado como garantía, para obtener préstamos de fondos de cobertura de emergencia que taparan el agujero financiero del conglomerado. En aquel entonces, el hijo del presidente Choi lo había amenazado con un vídeo en el que aparecía esnifando harina, coaccionándolo para que se pusiera de su lado y sugiriera a Eunmi que utilizara sus acciones como garantía del préstamo. No sabía que no todo el mundo era tan desagradecido como él. Eunmi había permitido que la familia del presidente Choi recibiera tratamiento en los mejores hospitales del mundo. Las acciones que poseía eran un regalo incondicional de la madre de Eunmi. Sin el presidente y Eunmi, hoy no existiría el presidente Choi. Ahora era el momento de devolverle el favor a la familia de Eunmi. Ignoraría sus propias acciones para salvaguardar las de Eunmi. Esta era la estratagema de Eunmi para engañar a todos. Hao se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo en su contra. Ahora era imposible obtener el control real del grupo. Sin embargo, justo cuando le ordenó a su secretaria que cancelara la reunión de accionistas, otra crisis se cernía silenciosamente sobre él. No podía entender por qué los tacones altos característicos del grupo habían dado lugar de repente a tantas versiones falsificadas que inundaban los puestos callejeros de todo el país. En realidad, esta era la tercera estratagema de Eunmi, un complot de contraespionaje. Presentó los planos diseñados personalmente por Mina al propietario de la fábrica de zapatos. Con una condición: los zapatos debían venderse rápidamente. Al mismo socio al que Mina había confiado el incidente de la fábrica de cuero falsificado 2 años antes. Cuando el secretario observó que estos zapatos tenían un parecido sorprendente con el incidente de la fábrica de cuero falsificado de hacía 2 años, Hao sospechó inmediatamente que Mina tenía algo que ver. Eunmi había dado instrucciones a Tae-jun para que revelara a Hao su intención de transformar la fábrica de cuero en una empresa comercial. Sin embargo, Mina provocó su propia ruina, al descubrir que el mercado estaba inundado de versiones falsificadas de sus diseños. En lugar de enfadarse,
respondió con una sonrisa de satisfacción. No se dio cuenta de que ese comportamiento inusual había sembrado una profunda sospecha en la mente de Hajeo. Anteriormente, tras incriminar a su suegra para que fuera encarcelada, Hajeo la había obligado a entregarle los registros financieros auténticos de la galería. Sin embargo, Mina había copiado los registros auténticos en una memoria USB, afirmando falsamente que habían sido destruidos. En ese momento, Hajeo comenzó a desconfiar de ella, al descubrir la traición de la mujer en la que más confiaba. Hajeo volvió a mostrar su naturaleza despreciable con toda su fuerza. Le dijo a Mina: algún día tendremos una hija tan hermosa como tú, conmovida hasta las lágrimas por la promesa de su amante. Mina lloró. Sin embargo, mientras se abrazaban, la expresión de Hajeo se volvió siniestra e inquietante. Su verdadero objetivo era ganarse su confianza. De ese modo, obtener los registros originales de las transacciones de la galería utilizados para incriminar a su suegra. Mina, sin embargo, fingió deliberadamente ignorancia, y adoptó una expresión inocente e inofensiva. Las pruebas habían sido destruidas hacía tiempo. Esa era su baza para mantener a Hajeo enganchado, nunca podría entregárselas. Mantener su relación con un afecto tan retorcido significaba que, aunque finalmente se unieran, estaba condenada a ser efímera. Al ver que Mina seguía negándose a ser sincera, Hajeo se levantó bruscamente y se marchó enfadado. Sin embargo, antes de irse, no pudo resistirse a expresar sus verdaderos pensamientos, y confrontó a Mina sobre si los zapatos falsificados que circulaban en el mercado eran obra suya. Acusada falsamente, Mina se enfureció cada vez más con Hajeo, aunque su expresión parecía genuinamente ofendida, y el incidente de los zapatos falsificados realmente no era obra suya. Hajeo, habiendo aprendido de experiencias pasadas, aún albergaba dudas sobre ella. A pesar de su reciente desagradable incidente, Hajeo marcó el número de Mina en cuanto llegó a casa, susurrándole palabras dulces para calmarla. No se atrevía a ofender a Mina, ya que ella conocía todos los sórdidos detalles de sus actos. Los antiguos aliados ahora albergaban agendas ocultas y sospechas mutuas, lo que demostraba que el plan de Eummi para sembrar la discordia había tenido éxito. Al día siguiente, se acercó a Mina y le dijo que, sin importar cuántas fechorías hubiera cometido su marido, ella podía elegir perdonarlo, y proporcionar a sus 2 hijos una familia completa. Mientras que, aunque Mina se quedara con Hajeo, pasaría su vida escondida en rincones oscuros, ridiculizada por los demás. Las palabras de Eummi fueron realmente hirientes, dejando a Mina momentáneamente sin palabras. Luego, ante la expresión de renuencia de Mina, sacó la citación judicial, dado que la galería estaba implicada en la violación de las regulaciones financieras. Como directora, Mina estaba obligada a comparecer ante el tribunal para limpiar su nombre. Las implacables tácticas de Eummi tomaron por sorpresa a los intrigantes Hajeo y Mina, temiendo que sus fechorías fueran expuestas. Buscó desesperadamente distanciarse instando a Mina a huir al extranjero. Sin embargo, subestimó la profundidad de su devoción. Marcharse la condenaría a una vida en las sombras. Para obligar a Eummi a cumplir, Mina se ofreció a proporcionar los registros originales de las transacciones financieras de la galería para garantizar la liberación de su madre. ¿La condición? Renunciar a su matrimonio. Mina desapareció entonces de la vista del público, refugiándose en la residencia que el Dr. Cha había preparado. Eummi se negó rotundamente a dejarse manipular por Mina. Como no iba a abandonar su matrimonio, no iba a aparecer. Por lo tanto, había que crear una razón que la obligara a rebelarse. Una gran ceremonia para celebrar una boda tardía con su marido. Lo que nadie podía prever era que, el día de la boda, Mina irrumpiera en el vestuario con el mismo vestido de novia que Eummi. A continuación, cogió los zapatos de tacón Queen diseñados por Hajeo para Eummi. Incluso pronunció un gran discurso delante de ella. El motivo de Mina era asegurarse rápidamente a Hajeo. Dicen que ni siquiera un amor profundo debería llevar a alguien a casarse con escoria. Mina sabía muy bien que el propósito de Eummi al celebrar la ceremonia no era hacer alarde de afecto, sino atraerla hacia afuera. Sin embargo, creía con aire de suficiencia que exponer su relación con Hajeo obligaría a Eummi a transigir y divorciarse. No sabía que su llegada era precisamente lo que Eummi quería. Eummi le dijo a Mina que le entregara los registros originales de las transacciones de la galería que habían incriminado a su madre y la habían llevado a la cárcel y que entonces le concedería su deseo. Era su última concesión. Sin embargo, Mina siguió mostrándose desagradecida, e insistió en que Eummi debía divorciarse primero antes de entregárselos. En ese momento, ninguna de las dos estaba dispuesta a creer que la otra cumpliría su promesa, y ninguna quería que la manipularan. Eummi conocía muy bien la desvergüenza de esa mujer. Si se divorciaba primero, Mina sin duda entregaría los registros originales de las transacciones de la galería a Hajeo. Ese sería el momento de verdadera impotencia y desesperación, y la mente de Mina debía de estar completamente trastornada. La última vez, Eummi le había dado claramente una oportunidad: entregar las pruebas de las prácticas corruptas de Hajeo y ella le concedería el divorcio. Sin embargo, Mina, creyéndose lista,
Entregó las pruebas a Jaeo y luego las cambió. Había erosionado gradualmente hasta el último vestigio de la confianza que Eunmi tenía en ella. Ahora tenía el descaro de exigir a Eunmi que iniciara el divorcio antes de entregarle las pruebas. Tal descaro era realmente inaudito. Eunmi nunca habría imaginado que esta despedida se convertiría casi en su último encuentro. Aunque profundamente conmocionada, mantuvo la compostura, ya que había superado tormentas mucho peores. En cambio, fue el grito desgarrador de la niñera lo que atrajo la atención de todos los invitados a la cena. Eunmi se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de calmar sus nervios. No podía comprender cómo alguien que estaba vivo apenas unos minutos antes podía ahora yacer así. Y había sucedido en su propia casa, aunque las acciones de Mina habían sido absolutamente despreciables. Al ver a Mina inmóvil en un charco de sangre, el corazón de Eunmi se ablandó a pesar de su rebeldía, dejándola demasiado afligida para hablar, porque la apariencia de Mina era como ver a su propia hermana de años atrás. Pronto, Eunmi, Jaeo y Taejun fueron llevados por la policía para ser interrogados. Tras el interrogatorio, Eunmi miró a Jaeo con una mirada gélida. Estaba convencida de que el asesino no podía ser el amable y honrado Taejun. Conociendo las intrincadas conexiones de Mina con ella y su marido, solo Jaeo y su hija In-woo permanecieron en el lugar de la boda. Ante este canalla que vomitaba mentiras, las sospechas de Eunmi recayeron inmediatamente sobre él. Sin embargo, cuando se enfrentó al interrogatorio de Eunmi, Jaeo declaró descaradamente que Mina era importante para él, e incluso juró que no dejaría que el asesino se saliera con la suya. Al ver la expresión sincera del sinvergüenza, Eunmi dejó de lado temporalmente sus sospechas. Sin embargo, lo que no sabía, era que su buen amigo, el Dr. Cha, también había estado en la escena del crimen. Siguiendo el patrón de que los asesinos suelen volver a la escena después de cometer el asesinato, no se podía descartar la participación del Dr. Cha como sospechoso. Desde que Eunmi había cortado unilateralmente con el Dr. Cha, este había lamentado amargamente haber ayudado a Mina a crear una brecha entre Eunmi y Jaeo. Cuando Mina le pidió ayuda, alegando que tenía la última carta contra Eunmi, él aceptó inmediatamente. Acompañó a Mina a un escondite apartado donde nadie pudiera encontrarlos. Sin embargo, las intenciones del Dr. Cha no eran enfrentarse directamente a Eunmi. Ahora Mina se atrevía a declarar ante él que tenía la carta ganadora contra Eunmi. El Dr. Cha no iba a dejar que Mina se saliera con la suya. Después de acomodar a Mina y regresar a su habitación, miró pensativo el frasco de líquido que había sobre la mesa. Aunque la cámara del salpicadero capturó imágenes del Dr. Cha y Mina forcejeando, los acontecimientos posteriores no solo exoneraron al Dr. Cha de toda sospecha, sino que también exoneraron a Eunmi, cuyas huellas dactilares se habían encontrado en el mango del cuchillo. ¿El motivo? La policía había localizado a un testigo que había observado toda la escena del crimen. Esta persona era la niña que vivía al lado de Eunmi, y también compañera de clase de su hijo. Eunmi nunca habría imaginado que la situación daría un giro tan dramático. Tras haber sido detenida por sospecha de intento de asesinato, solo para ser absuelta de los cargos de asesinato en menos de media hora, su rápida liberación de la custodia policial se debió enteramente a su querida hija. Sin embargo, cuando vio al sospechoso salir de la furgoneta policial, el corazón de Eunmi se hundió en la más absoluta desesperación. En ese momento, deseó ser ella misma la sospechosa de asesinato, porque el verdadero asesino no era otro que su propio hijo. Eunmi abrazó a su hijo histérica. No podía comprender que su hijo menor de edad fuera el asesino. Lo que era aún más insoportable era la razón por la que había apuñalado a alguien. Había descubierto que su padre y su amante conspiraban para hacer daño a su madre. Impulsado por el deseo de vengar a su madre, había cometido este acto extremo. En ese momento, Eunmi se sintió abrumada por el dolor. Sin embargo, la verdad seguía siendo la misma. ¿Era su hijo realmente el asesino? Ante el interrogatorio de Eunmi, su hijo admitió que sabía desde hacía tiempo lo de la aventura de Mina y su padre. Sin embargo, si realmente lo sabía, sus reacciones anteriores parecían inusualmente anormales para un menor. La mañana de la boda complementaria, su rostro se había iluminado de emoción. Ahora, al observar a In-woo, que conocía la verdad, no había ni rastro de alegría en su rostro por la ceremonia de boda complementaria de sus padres. Frente al despreciable padre que tenía delante, su expresión no era más que de desprecio. Esta era la actitud que cabría esperar de un hijo que conocía la verdad. Sin embargo, en el lugar de la boda, seguía haciendo fotos con su teléfono. In-woo no entendía por qué sus padres sentían la necesidad de fotografiar su boda complementaria, específicamente para que la vieran sus amigos. A juzgar por dos detalles en cómo trató la boda de sus padres, el hijo no tenía ni idea de la aventura entre Mina y su padre. Claramente, Mina no fue asesinada por él. La razón por la que el hijo afirmó falsamente ser el asesino e interrumpió la investigación policial era asumir la culpa por su madre. Si la hubieran condenado por intento de asesinato, habría seguido una pena de prisión. La raíz de todo este asunto se remonta al propio In-woo. Poco después de que la policía se llevara a su madre, In-woo se acercó a su hermano menor, que estaba sentado solo llorando, y orquestó este plan. El niño de al lado también era un testigo al que In-woo había sobornado para que fabricara un testimonio. Con un testigo y el hermano entregándose,
Aunque Mina hubiera sido realmente asesinada por su madre, probablemente habrían engañado a la policía. Por lo tanto, Eunmi nunca fue la hija de la reina, y Nuo era la verdadera reina. Una vez que madurara, probablemente rivalizaría con su abuela en poder. Pero no digas que la hermana empujó a su hermano al fuego. En Corea del Sur, los niños menores de 14 años no tienen responsabilidad penal por asesinato y no dejan antecedentes penales. En el peor de los casos, escribirían unos cuantos ensayos de reflexión y ahí quedaría todo. Sin embargo, Nuo, con todas sus intrigas, no previó que Mina realmente no había sido asesinada por su madre. Toda su operación terminó protegiendo indirectamente al verdadero asesino, aunque el relato de su hijo sobre el motivo y la escena del crimen era minuciosamente detallado, especificando incluso la ubicación exacta de la puñalada. La policía descubrió una inconsistencia crucial. El cuchillo que su hijo afirmaba haber utilizado para apuñalar a Mina no coincidía con las heridas de esta. No era el arma homicida real. El verdadero culpable era el canalla de Jaeo. El día de la boda, conoció a Mina, tras la fachada educada y culta de su marido. Enseguida reveló sus colmillos bestiales. Mina finalmente liberó toda la negatividad que había estado reprimiendo. En ese momento, se sintió completamente desilusionada con el hombre que tenía delante. Mina juró exponer las atrocidades de ese canalla en la ceremonia de boda de maquillaje. Sin embargo, subestimó la crueldad de Jaeo, ante la ruina inminente, desesperado por conservar su posición como yerno de la familia del conglomerado. Los ojos de Jaeo brillaron con malicia cuando agarró un cuchillo de fruta y se abalanzó sobre Mina. Mina miró con los ojos muy abiertos el rostro horrible y retorcido de Jaeo, y su corazón se convirtió en cenizas. Apenas podía creer que el hombre que había sacrificado años de su juventud por ella pudiera ser tan despiadadamente cruel. Aunque los individuos despreciables pueden albergar aspectos lamentables, el destino de Mina no despertaba mucha compasión. Sabiendo que Jaeo sería capaz de rebajarse a cualquier nivel para hacerse con la herencia de su esposa, debería haber previsto el día en que él la traicionaría. Sin embargo, la muerte de Mina no era el límite definitivo de Jaeo. A sus ojos, las mujeres solo obstaculizaban su disposición a desenvainar la espada. Habiendo llegado las cosas a este punto, decidió culpar a Eunmi de la muerte de Mina. Sin embargo, en todas sus intrigas, no había previsto que su hijo asumiría voluntariamente la culpa por su madre. Al enterarse de que la trampa había fracasado, Jaeo aprovechó la oportunidad. Tenía la intención de explotar el hecho de que un niño menor de 14 años no podía asumir responsabilidad penal, evitando así una investigación más profunda. Planeaba dejar que su hijo, que se había entregado, cargara con toda la culpa. En verdad, Jaeo era una bestia por debajo del nivel de una bestia. Para ocultar su propio acto asesino, no perdonó ni siquiera a su propia carne y sangre. El intento deliberado de Jaeo de culpar a otra persona despertó una profunda sospecha en Eunmi. Su caída comenzó precisamente en ese momento. Solo entonces Eunmi se dio cuenta de la verdad. De hecho, Jaeo era el hombre que apuñaló a Mina. Con las sospechas en aumento, Eunmi registró meticulosamente cada rincón de la casa. Finalmente, descubrió el verdadero arma homicida que había atravesado el cuerpo de Mina dentro del vestidor. En ese momento, me encontré sudando frío por Eunmi. Después de descubrir el arma, ni siquiera pensó en cerrar la puerta con llave, ni siquiera se puso guantes, simplemente cogió el arma homicida. ¿No temía dejar sus propias huellas dactilares en ella? En marcado contraste, Jaeo había cerrado rápidamente la puerta y corrido las cortinas antes de intentar mover el arma homicida. Afortunadamente, Jaeo no estaba en casa cuando Eunmi descubrió el arma. De lo contrario, el destino de Eunmi probablemente habría sido el mismo que el de Mina. La razón de la salida nocturna de Jaeo era quitarle el tubo de oxígeno a Mina para eliminar cualquier complicación futura. Para entonces, Mina había recuperado la conciencia. De lo contrario, habría tenido un final trágico a manos de Jaeo. Todas esas promesas de devoción eterna resultaron ser nada más que una ilusión. Para ella, esto era peor que la muerte. Sin ganas de vivir, Mina subió a la azotea con la intención de poner fin a su miserable vida. Desgraciadamente, Eunmi se percató de su comportamiento inusual, justo cuando Mina estaba a punto de saltar. Eunmi la convenció para que abandonara sus pensamientos suicidas. Ofrecer palabras amables a una mujer que una vez la había herido. Algunos podrían llamar a Eunmi una santa de lotus blanco, pero comprender el pasado de Eunmi podría cambiar esa opinión. Años atrás, la hermana de Eunmi había sido como Mina. Se enamoró de alguien de quien no debía, solo para ser abandonada por su amante, y encontrar la vida insoportable. Sin embargo, Eunmi no podía comprender el dolor de su hermana. No solo no la consoló, sino que echó más leña al fuego. Ni siquiera su hermana más cercana y querida podía comprender su dolor. Al final, su hermana decidió acabar con todo. Si su hermana hubiera recibido el amor de su hermana en aquel entonces, tal vez no se habría quitado la vida. Y ahora, más de una década después, Mina repetía la tragedia de su hermana. Eunmi simplemente quería reparar su culpa pasada hacia su hermana ayudando a Mina. Tras la sincera y persistente persuasión de Eunmi,
Mina finalmente abandonó sus pensamientos suicidas y fingió amnesia. Aunque existía el testimonio de la víctima, y las imágenes de las cámaras del guardarropa que mostraban la transferencia del arma homicida, aún así no fue suficiente para derribar a Hajeo. Después de todo, su propio hijo tonto estaba cargando con la culpa. Para que su amnesia fingida fuera más convincente, Mina le preguntó deliberadamente a Hajeo sobre la verdadera razón por la que la había enviado al extranjero. En ese momento, Hajeo volvió a actuar como el marido perfecto. Nunca te abandonaría en esta vida. ¿No sabes quién ocupa el lugar más profundo de mi corazón? Mina no pudo evitar reírse al oír esto. El rostro de Hajeo se nubló de preocupación. Temía que Mina pudiera estar recordando algo. Ante la locura de Mina, Hajeo lo descartó como una broma. Después de todo, no era la primera vez que ella actuaba de forma tan errática. Sin embargo, Hajeo seguía sin darse cuenta de que sus días de tranquilidad estaban contados. En el momento en que Mina y Eunmi unieron fuerzas, significaba que Eunmi había obtenido los registros de transacciones genuinos de la galería. Esto significaba que la madre de Eunmi, la presidenta, sería puesta en libertad. Al enterarse de que la presidenta había sido absuelta, Hajeo tuvo la audacia de exigirle que renunciara a su cargo. Ante este descarado sinvergüenza, la presidenta no quiso decir ni una sola palabra más. Su trato hacia su hija Eunmi era infernal. Sin embargo, antes de su divorcio, la presidenta deseaba evitar un conflicto excesivo. Le ofreció a Hajeo un generoso acuerdo si iniciaba los trámites de divorcio. Esta fue la última concesión de la presidenta a Hajeo, pero la presidenta había subestimado la astucia del sinvergüenza. Esta vez, Hajeo vino preparado. Al regresar a casa, Hajeo se centró inmediatamente en Eunmi. Sin embargo, este frasco no contenía veneno, sino un sedante. Mientras Eunmi dormía profundamente, él cubrió el verdadero arma homicida con las huellas dactilares de ella. El objetivo de Hajeo era inculpar a Eunmi como la asesina, y así chantajear a su suegra para que renunciara a la presidencia del grupo. En cuanto vio el informe forense, la presidenta ya no pudo mantener su altiva indiferencia. En ese momento, el compromiso era su único recurso. Al fin y al cabo, la elección entre el conglomerado y que su hija fuera a la cárcel era evidente. Sin embargo, Hajeo seguía sin saber que su autoproclamada jugada maestra le parecía un juego de niños a Eunmi. Ella había instalado cámaras de vigilancia por toda la casa, e incluso había grabado cómo él ocultaba el arma homicida en su estudio. Aunque Eunmi ahora veía claramente la verdadera naturaleza de Hajeo, al enterarse de que él la había incriminado para obligar a su madre a renunciar a la presidencia, se llenó de un odio ardiente. Nunca había imaginado que la naturaleza humana pudiera ser tan vil. Dado que Hajeo quería jugar a este juego, ella decidió seguirle el juego hasta el final. Eunmi instó proactivamente a su madre a que renunciara como presidenta del grupo, asegurándole que sería un arreglo temporal. Su madre aceptó de buen grado. Después de todo, a su edad, hacía tiempo que había alcanzado un estado de satisfacción y desapego. Si Eunmi no hubiera pasado todos estos años centrada exclusivamente en ser ama de casa, la presidencia habría sido suya hacía mucho tiempo. El plan de Eunmi, del que no reveló ningún detalle, obtuvo el respaldo de su madre. Sin embargo, su hermano menor seguía completamente desconcertado. Él había descubierto claramente los verdaderos detalles de la transacción de la corrupción de Hajeo en el grupo 2 años antes, incluso localizando al intermediario ilegal involucrado y haciendo que instalara en secreto un dispositivo de escucha, grabando pruebas de cómo Hajeo le amenazaba para que le entregara los detalles de las transacciones. Una vez que los directores revelaran esto, Hajeo quedaría desacreditado y se vería obligado a abandonar el grupo. Sin embargo, al final, su madre y su hermana le nombraron presidente. Sentado en su elevada posición, viendo cómo sus subordinados le informaban, Hajeo recordó cómo él mismo se había subido una vez al estrado para presentar informes, sintiéndose igual de insignificante, incluso cuando lo hacía muy bien. Su suegra le criticaba. Por supuesto, hacerlo muy bien era solo su propia percepción. Ahora, por fin, ya no tenía que bailar al son que le tocaran. La idea le hizo estallar en una carcajada incontrolada. Cuando los hombres se vuelven complacientes, inevitablemente cometen errores. Primero, dejar que se siente en la silla del presidente para inflar su ego. Luego, asestarle un golpe fatal cuando menos se lo espere, asegurándose de que nunca vuelva a levantarse. Por eso Eunmi no tenía prisa por desenmascarar a Hajeo. Pero lo que Eunmi no se daba cuenta, era que su plan, supuestamente impecable, tenía un fallo fatal. Antes de que Mina y Eunmi ejecutaran su plan, Mina, fingiendo amnesia, cocinó personalmente una comida para el hombre al que una vez amó más. Era la última muestra de ternura que podía ofrecer a Hajeo en esta vida, para decirlo sin rodeos. Era su última comida antes de la guillotina, y tal y como Eunmi había previsto, Hajeo ya no tenía la vigilancia que había mostrado antes de convertirse en presidente. Hacía tiempo que había olvidado cómo había tratado a Mina. No solo no sospechó nada del comportamiento inusual de Mina, sino que, al ver el retrato que ella había copiado para él, se sumergió por completo en la dichosa alegría del afecto conyugal. No sabía que, en un futuro próximo, ese retrato se convertiría en su retrato conmemorativo. Sin embargo, la desgracia golpeó en ese mismo momento, mientras Mina se despedía por última vez de su amado.
De repente recibió un mensaje de texto de Eumi. Mina respondió al mensaje de Eumi. Sin embargo, el mensaje decía, una vida desafortunada debe ser terminada por quien la comenzó. Claramente, Mina no tenía intención de colaborar con Eumi. Ella misma tenía la intención de acabar con Hao. Inesperadamente, Hao había echado un vistazo a su respuesta. Solo entonces se dio cuenta, Mina nunca había perdido la memoria. Que creía controlarlo todo. Se había convertido sin saberlo en el cordero llevado al matadero por Eumi y Mina. Tras deliberar, Hao decidió que si Mina tenía intención de atacar primero, él debía adelantarse a su movimiento. Totalmente armado, condujo hasta una zona sin vigilancia y caminó hasta la residencia de Mina. Cara a cara, compartieron una sonrisa cómplice. Ambos reconocieron la malicia oculta en el corazón del otro, pero ninguno la expresó. El ambiente gritaba que era inevitable un enfrentamiento a vida o muerte, hasta que chocaron las copas, temiendo que estuvieran envenenadas. Hao no pudo contenerse más y rompió la calma. Mina dejó de fingir y puso las cartas sobre la mesa. Hoy debemos resolver esto entre nosotros. Al ver la determinación de Mina, Hao soltó una risa fría, fingió inteligencia y le preguntó cómo pensaba resolverlo. Sin que él lo supiera, la habitación ya estaba llena de gas. Una sola pulsación del dedo de Mina provocaría la destrucción mutua. Un momento antes, Hao había sido descarado y arrogante, pero al ver la determinación de Mina, su antigua insolencia se desvaneció. Le suplicó sin cesar que no hiciera ninguna tontería, hasta que Mina reveló que nunca había perdido realmente la memoria. El momento en que me tendiste una trampa está grabado en mi mente, afirmó. Sin embargo, Mina, con el corazón frío como el hielo, seguía subestimando la desvergüenza y las intrigas de Hao. Él siguió pronunciando palabras provocadoras mientras se acercaba lentamente. Si las miradas mataran, Hao habría muerto 100 veces. Justo cuando Mina estaba a punto de encender el mechero, Hao se abalanzó hacia ella y se lo quitó. Luego colocó a Mina, enmarcada, en la bañera, para ocultar que su muerte no era un asesinato. Hao volvió a llevar su astucia sin vergüenza al límite. Con dedos ágiles, escribió una nota de suicidio en el ordenador, intentando crear la ilusión de que Mina se había quitado la vida, para asegurar su posición como presidente del conglomerado. Estaba dispuesto a abandonar su humanidad. Ni siquiera perdonó a su propia esposa. Ordenó al tío de Mina, Hongkyu, que eliminara a Eumi, que estaba atada de pies y manos. Inesperadamente, al momento siguiente, ella se liberó de las cuerdas y se puso de pie. Hao se quedó paralizado al presenciar esto. Inmediatamente lo golpeó con un palo. La caída de Hao se debió a su mezquindad. Para una escoria como él, ni siquiera un grano de arena era tolerable. Inicialmente, el objetivo de Hao no era Eumi, sino Tae-Jun. El mismo día en que Hao se convirtió en presidente, Tae-Jun lo desafió abiertamente. Desde ese momento, Tae-Jun estaba marcado para ser eliminado. Atreverse a amenazarlo abiertamente delante de sus subordinados. Si no eliminaba a Tae-Jun, no sería Hao. Sin embargo, Hao no sabía que su conversación con Hongkyu sobre la eliminación de Mina y Tae-Jun había sido claramente escuchada por Tae-Jun, que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, y ahora Tae-Jun comenzó una desconcertante serie de acciones. Conociendo la crueldad de Hao y consciente de sus planes, no solo no lo denunció, sino que se aventuró en territorio enemigo. Cuando se dio cuenta de que Hao estaba ausente e intentó alertar a Mina, descubrió que se había dejado el teléfono en casa. Fue precisamente este acto impulsivo el que casi le cuesta la vida a Eumi. Eumi no podía creer que, en su primer día como presidente del grupo, Hao tuviera la intención de vender la filial. Condujo hasta la dirección que figuraba en el mensaje de texto, decidida a investigar. No sabía que ese mensaje formaba parte del plan de Hongkyu, orquestado con un intermediario ilegal, en un plan para atraer a Tae-Jun al aislamiento y eliminarla. Hao nunca hubiera imaginado que el asesino a sueldo se volvería contra él por un simple comentario de Eumi. Hongkyu, furioso al saber que Hao era el responsable de herir a su sobrina Mina, observó cómo la determinación de ambos hombres comenzaba a flaquear. Aprovechando el momento, Eumi ofreció el triple de la recompensa por capturar a Hao. Así, Hongkyu simuló el secuestro de Eumi, la fotografió y envió las imágenes a Hao. Hao acudió rápidamente al lugar, pero fue golpeado en la cabeza y quedó inconsciente. Eumi lo ató rápidamente. Hao fingió inocencia y le exigió saber por qué lo había tratado así. Incluso replicó, cuestionando si no la había servido lo suficientemente bien. Sin embargo, Hao demostró no solo ser desvergonzado, sino también carecer por completo de responsabilidad masculina. Al ver que Eumi no daba señales de soltar sus ataduras, se apresuró a culpar a Mina de todos sus errores pasados. Con la desesperada esperanza de empezar de nuevo con Eumi, imaginó una vida feliz con sus 2 hijos, libre de la presencia de Mina. Pero, al momento siguiente, la puerta se abrió de par en par. Hao abrió los ojos con total incredulidad al ver a Mina. Claramente, la había dejado inconsciente y la había colocado en la bañera mientras el nivel del agua subía constantemente. No sabía que su plan de suicidio, supuestamente perfecto, había sido interrumpido por la mala suerte de que Tae-Jun llegara justo a tiempo. Mina había escapado por poco de la muerte una vez más, y desde el momento en que Mina apareció,
Jaeo ya no tenía fuerzas para discutir. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo único que podía hacer era inclinar la cabeza y aceptar el veredicto final de Mina. Lo que lo hacía aún más trágico era que Jaeo no era solo un cordero llevado al matadero. Las dos mujeres que tenía delante discutían acaloradamente sobre quién sería la encargada de apuñalarlo. La sensación de ser traicionado por la persona con la que compartes la cama era como un cuchillo que se clava directamente en el corazón. En ese preciso momento, ambas mujeres comprendían muy bien ese dolor. Sin embargo, el resentimiento de Eunmi hacia Jaeo palidecía en comparación con el de Mina, la mujer a la que Jaeo había matado 3 veces. Por lo tanto, la tarea de acabar con Jaeo recayó en Mina. Observa el destello de sombras detrás de Eunmi. Parece que Jaeo está realmente muerto. Sin lugar a dudas, inesperadamente, estas dos mujeres, heridas en lo más profundo, aún buscaban preservar su dignidad al final. Ante el interrogatorio de la policía, Mina admitió que efectivamente había matado a Jaeo, pero que había sido accidental. Su objetivo había sido Eunmi. Sin embargo, en el momento crítico, Jaeo la había protegido del golpe fatal. Fuera de los muros de la prisión, Eunmi no solo celebró el funeral más fastuoso para Jaeo, sino que su elogio fúnebre estuvo lleno de elogios. Lo describió como un empresario con sustancia y capacidad, un marido impecable e irreprochable, y un padre del que estar orgullosa. Observen la expresión de Eunmi, rebosante de profundo afecto. Prueba de su amor genuino por Jaeo. Fue precisamente este amor, llevado a la locura, lo que la impulsó a preservar su reputación tras su muerte. Este fue el último acto que pudo realizar por este canalla. A lo largo de la serie, Mina se tambaleó al borde de la vida y la muerte en 6 ocasiones. Primero, intentó suicidarse envenenándose para mantener a Jaeo en el hospital. La segunda fue cuando Jaeo la apuñaló. La tercera fue cuando Jaeo le arrancó el tubo de oxígeno. La cuarta fue cuando se subió a la azotea contemplando la posibilidad de acabar con su vida. La quinta fue cuando Jaeo la dejó inconsciente, casi ahogándola en la bañera. Sin embargo, el director se negó a dejar morir a esta mujer intrigante. Ante la mirada de Eunmi, aparentemente llena de preocupación y desconcierto, Mina finalmente comenzó a arrepentirse. Su arrepentimiento no llegó demasiado tarde. En ese momento, Eunmi no sentía ningún resentimiento hacia Mina, al igual que cuando se conocieron. Seguía considerando a Mina como su propia hermana. Le dijo que si quería expiar sus culpas y asumir su responsabilidad, debía seguir viviendo. Vivir para sentir la agonía de amar a la persona equivocada, para pagar el precio de un afecto equivocado. Sin embargo, a pesar de la aparente calma con la que Eunmi instaba a Mina a vivir, su mundo interior era una tormenta furiosa. La dulce y feliz vida de una familia de 4 miembros parecía cosa de ayer. Sin embargo, ahora, dentro de la amplia y lujosa villa, después de que los 2 hijos se marcharan a estudiar al extranjero, todo se había vuelto desolador. Un cambio tan trascendental era insoportable para cualquiera. Pero Eunmi sabía muy bien que todo era culpa de esa escoria. Contemplando el lujoso vestidor que había vuelto locas a innumerables mujeres de la alta sociedad, los ojos de Eunmi se volvieron gélidos mientras cogía un palo de golf y rompía todos los cristales sin dudarlo. Se despedía definitivamente de un amor que nunca debió haber sido suyo. En ese momento, aunque se le clavara un clavo en el pie, no sintió ningún dolor. Solo Eunmi podía comprender esas heridas psicológicas. 4 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En ausencia de Jaeo, todos perseguían felizmente su propia felicidad. La madre de Eunmi se jubiló y disfrutaba de un raro periodo de ocio. Tae-jun heredó el negocio familiar y se convirtió en el presidente del grupo. Después de que sus 2 hijos se marcharan a estudiar al extranjero, Eunmi continuó con su existencia despreocupada. Sin embargo, el día de Año Nuevo, Eunmi rechazó inesperadamente cenar con su madre y su hermano menor. Al principio, parecía que Eunmi se había acercado más al Dr. Cha, pero, sin que ellos lo supieran, Eunmi había ido a ver a Mina, recién salida de prisión. Resultó que, tras conocer a Mina 4 años antes, acudió al Dr. Cha para confirmar la inestabilidad mental de Mina, con la esperanza de conseguir su pronta liberación. Solo gracias a las autolesiones de Mina en prisión, el abogado del grupo consiguió reducir su condena a 4 años. Las 2 mujeres, que antes estaban enzarzadas en una lucha de amor-odio, ahora se reunían sin la tensión anterior. Mina finalmente pronunció unas palabras que nunca antes le había dicho a Eunmi. Todo esto fue culpa mía. Eunmi no aceptó ni rechazó la afirmación. En cambio, suspiró con nostalgia, reconociendo su propia estupidez del pasado, por dejar que otros vislumbraran la vida brillante en el escaparate mientras desperdiciaba su propia existencia. Ahora ella también deseaba vivir para sí misma. Quizás sin Jaeo, podrían convertirse verdaderamente en confidentes que lo compartían todo. Y así concluye el drama: que todas las chicas nunca se encuentren con escoria como Jaeo. Que todos los chicos nunca se conviertan en la escoria de la sociedad como Jaeo.